Muy buenas tardes. Soy Eduardo García Salueña en nombre del Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Xixón. Les doy la bienvenida a una nueva jornada de esta 12ª edición de los Encuentros de Músiques Asturianes que organiza la Fundación Municipal de Cultura a través de la Oficina de Normalización Lingüística y con la colaboración del Taller de Músicos. En esta ocasión, aunque no tenemos un concierto formalmente, sí que la música asturiana pues sigue siendo el tema central de estos encuentros, pero en este caso con un formato que queremos tratar de preservar en próximas ediciones, que es el de la mesa redonda. La mesa redonda donde alrededor de una temática normalmente centrada en algún asunto de actualidad dentro de la música asturiana, pues buscamos un poco tener ese punto de encuentro y de entendimiento entre distintos agentes y en torno, como digo, a distintas temáticas. En el caso de esta primera mesa redonda, precisamente el tema que se ha escogido es el relevo generacional en la música tradicional asturiana, aunque bueno, realmente se puede abordar más allá de la música tradicional asturiana, pero bueno, eso ya se lo dejaré a los integrantes de la mesa. Decir que esta mesa la diseñamos en colaboración con el portal musicasturiana.com y de hecho Siku Ariza, que es el gran artífice de esta mesa redonda, pues va a ser quien modere. Los integrantes en este caso pues están todos relacionados con el ámbito de la música, de la musicología o etnomusicología y también de la pedagogía. Tenemos a Rodrigo Joglar, tenemos a Celia Corrales y tenemos también a Santi Galguera. Nada más, simplemente recordarles que también además estamos emitiendo en streaming esta mesa redonda, con lo cual cuando después demos paso al turno de preguntas, ya saben que la dinámica pues simplemente levantan la mano, piden la palabra, ya estaré yo pendiente con el micro, paseándome para poder facilitarles el micrófono, y si alguien que esté viendo a través del canal de YouTube del Taller de Músicos pues esta mesa redonda quisiera hacer alguna pregunta, pues la puede volcar en el chat en directo que tenemos activado. Así que nada más, ya les dejamos disfrutando con esta mesa en torno al relevo generacional. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. Felicidades a la Oficina de Normalización Lingüística por estos 25 años puxando por el idioma. Gracias también al Taller de Músicos por convidar a musicasturiana.com a organizar esta mesa redonda. Y nada, comentar que este alderique nace de una especie de obsesión mía que es la que tiene que ver con la cuestión del relevo generacional y la participación de la mocedad dentro de la escena musical en asturiano. Igual esta obsesión viene también por estar 12 años emigrado y ver, bueno, las diferencias demográficas de los sitios donde viví a la realidad asturiana. Entonces, lo primero es poner un allende, porque cuando falamos de mocedad, ¿de qué falamos? En antes la mocedad ya era hasta los 26 años que te acaba el carnet joven, ahora sube la media y aquí vamos a poner la allende. Vamos a ser generosos y ponernos en 35, aunque tú, Rodri, ya tienes 36, yo 34, pero vamos a poner ahí, en esos 35 años, la mocedad, ¿no? Y bueno, aparte de eso, voy a dar, antes de presentar a la gente y de entamar el alderique, unos datos objetivos en riba a la mesa. Ahora mismo, en 2024, hay en Asturias 127.000 menores de 30 años, menos de los que había 25 años. O sea, que es casi el doble de la población de Avilés la mocedad que perdimos en 25 años. Eso ya es significativo, ¿no? Pero otro lado, yo como responsable de musicasturiana.com tengo acceso a ver las estadísticas de la gente que consume el catálogo que administro, que hay un catálogo que representa casi, bueno, gran parte de la música en asturiano. Entonces, quiero daros las cifras, voy a ordenarlo de la franja de edad que más consume música asturiana a la que menos, ¿no? Lo primero sería la gente de entre 35 y 44 años, que lle el 27% del consumo total. Después, la gente que está entre los 45 y 59 años, que supone el 22%. Después estaría los que están entre 28 y 34, el 21%. Después, los que están entre 23 y 27, que lle el 14%. Los mayores de 60 años, el 7%, y por último, la gente que tiene entre 18 y 22 años, y el 5% del consumo total. En resumen, que la gente menor de 35 años supone el 40% del consumo musical en plataformas digitales, mientras que la gente mayor
de 35 y el 60% de público. Y también, por meter perspectiva de xénero, el 67% son homes y el 27% mujeres y el otro 5% está sin especificar. Entonces, bueno, son un pouco unos datos objetivos que ya nos da un punto de partida para lo que vamos a hablar ahora. Y ya voy a presentar a la xente que me acompaña güey. Pero ya está Celia Corrales, que tiene 22 años, y es de Xixón. Ella baila en el grupo tradicional Trebello, y es panderetera y cantante en la formación de música tradicional Abeu. También canta y toca el pandero en el trío folk de Cámara Draque, que además estos dos son de las formaciones más moces de música asturiana que hay en Guaño. Además, también tienen participado en de ellos seminarios de música jazz. Pero otro yao, aquí al millao Santi Galguera, él tiene 28 años, y de Llanes, yendo musicólogo, gaitero en de ellas formaciones como la bandina Los Indianos de la Maleta al Agua o el grupo Folk Seu, pero sobremanera y es reconocido en el ámbito del baile gracias a fundar y dirigir los grupos El Corbero de Revesella y el grupo etnográfico El Oriente, además de poner clase en distintas escuelas. Nunca nada más vencellado al folk, también es coreógrafo y fue becado por el Ballet Nacional de España con una beca extraordinaria de formación. Y a per último está Rodrigo Joglar, tiene 36 años, y de Cabranes, y pedagogo y maestro de gaita. Tiene trabajado en escuelas de música de Nava, de Noreña y Anguaño Failo na de la Cadarma. Tocó también en delles bandes de gaites y grupos, rescamplando nombres como Verdasca, la Banda La Tira o la Cadarma. En definitiva, tenemos 3 perfiles perbonos para dedicar sobre el relevo generacional en la música tradicional. Y subrayo esto último, porque vamos ahora a centrarnos en lo que es la música tradicional concretamente, no la música en asturiano, de otros estilos, ni la música fecha en Asturias. Y bueno, y estoy yo moderando que yo no vengo de la música tradicional, trabajo relacionado con ello, pero yo vengo del punk y del rock y de estas cosas, entonces préstame sobremanera la visión que pueden aportar ellos. Y vamos al lío. La primera parte a mí me interesaba saber el grado de conocimiento de la música asturiana ante la mocedad. Entonces, lo primero de todo, muy rápido, muy sencillo, para romper el xelo. Quería que entamarais dando respuesta a esta pregunta. Que con qué edad y cómo fue vuestro primer contacto con la música tradicional asturiana. Esto es aquí. Estamos ya. Bueno, nada. Bueno, nada, muy rápidamente. Pues yo entamé con 10 años, hacía unos cuantos. Y fue, pues nada, tan fácil como, bueno, los mis pas en casa nuestra nunca hubo nadie antes que nosotros que tocara, ni música asturiana, ni ningún instrumento, ni nada. Entonces, bueno, mis padres tuvieron un poco un día la inquietud de, bueno, podemos apuntar a, gustaba, ellos apuntamos a los guajes a gaita y eso. Y acuérdome que eso, que en un mercado aquí, un mercado astur que había en la Plaza Mayor de Xixón, preguntaron al praviano que estaba allí haciendo y vendiendo gaites y con el torno y con la muestra que llevaba él a los mercados y demás. Y dixo ellos, nada, pues lo más así, si quieren para que prueben un poco, lo que conozco así por Xixón, más, o sea, que conozco yo y además que lleve baratín para que prueben y tampoco vos duelga mucho si luego no ellos tal, en el Ateneo de la Calzada, que está allí Juan Carlos Varela, que ya amigo mío, y de ir por allí y preguntar que sí, que tal. Y empezamos, pues eso, tuvimos 2 años allá con Juancar y con Jorge, y de ahí ya, bueno, cambiamos a vivir para Posa de Llanera y entamamos una escuela de música y ahí ya, pues, continuamos con lo que lle, bueno, formación y luego así, pero fue gracias al praviano y de una forma muy aleatoria, la verdad. ¿En serio? En el mío caso, bueno, pues fue también bastante aleatorio porque en realidad yo estaba obligada a hacer un deporte todos los años y cuando topé el que más me gustaba, que era el atletismo, lesionéme. Entonces había que buscar un plan B. Dixéronme que me quedaba el ajedrez y la natación, ninguno me convenció y dixo mi pa, bueno, pues como a la tu hermana no le gusta el deporte y quiere bailar, pues apunto a los dos a baile asturiano, que yo quería funky. Pero él dixo, no. En antes de bailar sevillanes y funky, yo a baile asturiano. Y así también, agarré la pandereta, allí per primera vegada, a los pocos meses de entrar, y no la solté nunca más. ¿Con qué años, sí? 11. Interesante. A ver, yo la verdad que tuve, creo que la suerte de nacer en el Oriente, entonces en el Oriente, en Llanes concretamente, está todo esto muy vivo y en mi casa pues siempre sentimos cantar el ramo y esas cosas, con lo cual lo que el acercamiento a la música tradicional lo tenemos desde el nacimiento. Además, en mi pueblo tenemos bandos, como en la villa, y entonces hay que participar del bando porque si no nos comen los del otro bando. Así nada, pues que había que vestirse de crío. Yo vestíme ya la primera vez de porruano con un añín, no lo tenía.
y yo me acuerdo de bañarme de bebé cantándome las canciones del ramo y a mí me gusta la gaita y todo este tipo de canciones, con lo cual pues nací con ello. Luego ya sí es verdad que vino en el 2002 Evia a tocar a mi pueblo, a Naves, y claro, yo tenía 5 años, de coña, díxome que cuando la siguiente vez que nos viéramos, o sea, que nos viéramos, íbamos a tocar xuntos, y a los meses preguntóme mi madre que tenía que aprender a tocar de qué de música, ella quería meterme a piano, y yo, no, piano no, a gaita, que va a venir Evia, y tengo que tocar con ella. Entonces, pues, así najo ahí, con 5 añinos. Bueno, vosotros y vosotros dirixís y participáis en espacios nos que hai xente deprendiendo e interpretando música asturiana. Bandas de gaites, grupos de baile, clases, escuelas de música tradicional. Quería saber si hay mocedad participando en ello y, bueno, quien llevéis ya una trayectoria de años, ver también un poco la evolución. Tenemos el orden así de... Sí, ¿no? Bueno, A ver, yo como estoy en el tema del baile y la pandereta, Sí. en lo mío hai mucha xente, la verdad, agora mozo. Pero está habiendo mucha xente mucho más que otros años en general. Por ejemplo, este año se me metieron en Arriondes una burrada de xente no 60 o más. Que eso nunca me había pasado que hubiera tanta xente. Pero bueno, mocedad. También es verdad que la mocedad que se está apuntando ahora hay mucha xente que está, pues eso, unos 23, 24, así. En la franja de edad esta del instituto tal no hay tanto. Y críos tampoco los veo yo con mucho interés, no sé, que había que moverlo porque es verdad que no lo moví demasiado. Pero igual más los padres de meter los críos con 5 añinos, que igual es un poco pronto para meterlos a bailar mucho, vamos, pero no sé. Pero bueno, la verdad que por lo que baile y pandereta estamos en un buen momento, en clase. bueno, sí. Hacemos la ola de Vale. vuelta. A ver, yo sí que veo ese boom de la pandereta y del baile. Ahora todo el mundo entama a tocar la pandereta. De hecho, hay mucha gente que conocía de años, que la topé pues 6 o 7 años después, se reían de mí cuando yo entamaba a tocar la pandereta y ahora la toquen también, están deprendiendo. Así que sí, yo creo que xente mozo está empezando a ver. Pero está solamente relegado el tema del baile y de la pandereta, seguramente por Rodrigo Cuevas, por Tanxugueiras, que fue un fenómeno que se notó muchísimo en las clases. También entre Bellu el grupo entamó con una escuela de baile para la gente que no quería comprometerse y apuntóse a bondo xente y sobre todo gente entre los 25 y los 35, yo creo. Entonces sí que se nota, sí. Sí, yo bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que plantean ellos, porque ya tal, para mí tal cual. Desde la óptica mía, que ya la de los más non del baile, sino de instrumentos, y más en concreto de la gaita, yo veo más bien todo lo contrario. De la que nosotros estábamos entamando, yo recuerdo, pues eso, cuando pasamos, como decía antes, para la escuela llanera, no sé, pero igual el 75%, el 80% del alumnado éramos guajes de entre 10 y 16, 18 años. Y lo anecdótico era que hubiera un paisano mayor que tocara, y más todavía que hubiera alguna mujer ya paisana, quiero decir, pero era todo rapacinos y rapacines tocando. Y yo, de la mi experiencia docente, que fue pues 15 años después de eso, va 10 años para acá, que es lo que yo llevo dando clases, siempre fue al revés. La mayoría, tanto en la escuela de Nava como en Oreña, como ahora y tal, lo excepcional y tener guajes pequeños de 8, 10, 12 para mí, en otros sitios, la realidad mía hay una realidad en los 3 casos rural, de villa para abajo siempre, ¿no? Pero xente adulto, mucha xente prexubilado también, y de 30 para arriba. 30 para arriba. Yo ahora mismo, si es verdad que no estoy en el momento que más clases, que más disponibilidad para dar clase tengo de la semana, pero tengo 2, 3, 4, 5 guajes, me parece, guajas, en total. Y bien siendo una constante en diferentes sitios. También ya la realidad que veo yo. Luego veo sitios con unas escuelas que están trabajando mucho a pie de... vamos a decir, a pie de campo, de a lo mejor de hacer mucha difusión, de hacer mucho tal, que a lo mejor otros no tenemos al mismo tiempo. Y sí es verdad que ves mucha gente, pues eso, y en sitios mayores, pero ves casos como, qué sé yo, la escuela del Gumial en Morea, con cantidad de Reciella, ves mucha gente pues por Xixón, ves gente por Ubieu, sitios también grandes, más grandes,
Pero yo pienso que lo que ya la gaita y la percusión tradicional, y bueno, y ya no digo los instrumentos de folk por la falta de oferta de docente, de oferta de clases, pero véolo mucho más gacho y xente ya adulta que se interesa por ello. Y fales de la reciella, pero ¿hay constancia en esa reciella o métense porque los apunten los pas y después cuando tienen 16, 18, 19 años dedíquense a otras cosas? Pues depende, claro, yo de la mi experiencia tampoco llegué a un proceso largo y tal, la mayoría, hay de todo, hay xente que va un pouco de penalti allí porque cuadró y tanto un tiempo y luego no tal, tuve alguna guaja que a lo mejor empezó conmigo en Noreña y al poco de jolo y luego a la vuelta a los años pues están tocando la gaita en otro sitio porque cuadró. Tengo algunos rapacinos que llevo con ellos desde que tenían 6 y 8 años y siguen a día de hoy con 14. Ahora bien, claro, no sé, luego ya que pasen a, vamos a decir, a payabres mayores, a agrupaciones y eso también ya es más difícil, porque a todo ese tiempo sumes la disponibilidad que hay que tener pues para mantenerte en ensayos, un compromiso para ir a actuaciones, para eso, y cada vez también eso, la gente pues tiene menos ganas también de eso. Entonces, la continuidad tampoco no hay mucho aliciente tampoco a la continuidad. Llega un momento que ya hiciste como el sota, caballo y rey de a lo que podías llegar en la práctica artística, o no sé cómo llamarlo, y mucha gente pues ya es, bueno, yo ya vi todo lo que tenía que ver y ya que pasen de pantalla. Bueno, sí, yo creo que sí. Por acabar con esta primera parte, que es una radiografía un poco del conocimiento o el vencello que hay entre la mocedad, también quería preguntaros si en el vuestro entorno mozo que non te ha vencellado a la música asturiana o al asturianismo y demás, si creéis que hay un conocimiento de la música asturiana tradicional. Yo en general diría que más bien que, bueno, del entorno mío, ya que la mayoría de gente, aunque sea muy de raspión, están algo vinculados con el tema asturianista o con tal, pero vamos, lo que percibo en la sociedad, puertas afuera de lo que yo mi entorno, diría más bien que no. O más bien que poco y muy superficial. Sí, un pouco similar a Rodri. Y es verdad que vivo en una burbuja en el que todo el mundo a mi alrededor, bien sea por mí, por la mi familia que estamos todos metidos en este mundo, o porque conocílos a través de ir a conciertos o de ir a festivales, al final estamos todos metidos en lo mismo y como que no tengo esa percepción realista de lo que llega a conocer la sociedad de la música tradicional, ¿no? Pero después pasóme que llegué al trabajo y ahí sí que lo vi, que la gente entre 25 y 35 estaba totalmente desconectada. O sea, para mí, decir Rodrigo Cuevas, LR, ambas, no sé, son nombres que todo el mundo conoce, para mí, claro. Y ahí dime cuenta de que no era así, porque no tenía ni idea de quién era Rodrigo Cuevas, ¿no? Y para mí eso ya era, vamos, fue un choque de realidad gordísimo, porque dime cuenta de que realmente vivía en un entorno muy limitado, donde yo pensaba que, donde todo el mundo nos conocemos, entonces a mí reconocíame a la gente, pero porque ya éramos 4 y movíamos siempre en ese ambiente, porque fuera de esto no tienen, vamos, ni el mínimo conocimiento. Eso, Grupo Beatriz, la muñera chantada que piensen que llega de aquí y poco más. No, yo la verdad que no puedo sumar nada más, porque pienso exactamente lo mismo. Yo los círculos en los que me muevo, pues un poco de este mundillo, con lo cual la gente, pues nos conocemos todos. Y lo poco que pueda acercarme a gente de otros ámbitos, nadie sabe quién es nadie. O sea, no hay hables de ningún grupo, ni de lo que un tipo baile, ni vamos a hablar con una gaita por la foto por el anuncio de la sidra del gaitero. Tengo miedo, yo qué sé, no hay percepción de lo que la música tradicional y mucho menos las agrupaciones que hay ahora mismo, no hay. O sea, desde mi perspectiva, no hay. Vamos entonces ahora con una segunda parte, tengo como 4 partes así esbilláis, que lle falando un poco en el relevo, ¿no? Los grupos que surden y demás. Yo quería entamar con algo personal vuestro también, que cuáles son las motivaciones y razones que vos llevaron a montar los grupos que montasteis o los proyectos colectivos vencellados a la música tradicional que entamasteis cuando erais mozos. También fue esto por enlazar después con por qué ahora quizá salen menos grupos que antes y tal. Bueno, yo en mi caso, yo creo que en todos los casos fue por amistad. No había, desde yo
la generalización de la profesionalización de una manera mayor o menor en el mundo de la música folk y tradicional, de manera más generalizada, y de 4 días para acá. Hasta va poco, es que hasta el más tal era una asociación cultural. Y quiero decir, entonces en nuestro caso no, en ningún momento yo creo que pensamos en una profesionalización y esto fágolo porque para que sea luego un trabajo, a ver si vivimos de esto. Pero ni de coña, ni te lo planteabas. Ni te lo planteabas hablar de nada de eso. Entonces, yo en mi caso siempre fue por amistad. Pues fue por amistad, tanto pues ya el grupo que tuvimos así más de guajes, que era con Verdasca, pues fue totalmente por eso, el origen y el fin. Entonces, al final esas cosas fallas por eso, y les bandes de gaitas lo mismo. Nosotros llegó un momento dado que en un proyecto musical cansamos las personas que estábamos, dejámoslo, al tiempo apeteciónos seguir tocando xuntos, porque veíamos que si no, que también era un poco relación que perdíes, y juntámonos un piño de xente pequeño, pero ese piño de xente juntóse un poco más de xente, y al final lo que iba a ser un grupo con gaites o no sabíamos qué, pues acabó siendo una banda gaites, la Cadarma, pero por cuestión de quórum. Pero yo en mi caso, yo creo que sí, en todas las cuestiones, bueno, luego hay otras cuestiones que estoy que sí que ya son ahora a la vuelta de los años, que si son proyectos profesionales o si se me llama a participar en ellos de manera profesional. Pero vamos, yo tanto esto, vamos, y Loina pues un poco lo mismo también, a mi hermana y a mi hermana. y Julio pues, yo Julio. Quiero decir, yo en mi caso siempre sí, por cuestión de amistad. Sí, yo en mi caso igual, vamos, con 16 años pues non pensábamos en sacar tajadillo, ¿no? Ni sacábamos 4 perres, pedíamos poco, también es verdad que teníamos muy poca experiencia y no estábamos para pedir mucho más, y pasábamoslo bien, xuntábamos pues un día a la semana, un par de horas, tocábamos las piezas que ya estábamos fedíos de tocar, pero dábamos una vuelta, y allargóse pues 6 años, que falla que monte a Beu, bueno, montamos. Y después Drake, pues claro, eso ya fue distinto porque foi a Deu, Xel Pereda y Pepín de Muñalén decidieron que Julio, Celia y yo podíamos facer algo guapo si nos xuntábamos, y resultó que caímonos bien, parecíanos que teníamos ideas similares, que queríamos ir como al mismo sitio, también el interés ya era similar, ¿no? Tampoco queríamos profesionalizarlo ni quemar el proyecto. Entonces, sí, también acabó siendo por amistad, siguió por amistad, realmente. Y por mi parte, en el aspecto musical, pues yo lo que vi en SEU, por ejemplo, nada, tuve un tiempo muy corto, y fue porque necesitaban un flautista, y fui para allá porque necesitabanlo, y a mí, bueno, pues también toca la flauta y fui para allá, pero estuve un añín. Y el resto de proyectos musicales que pude tener fue más porque nos llamaban para un evento, oye, que nos caíais bien y tal, ¿cómo nos hacéis de aquí? Entonces fueron más grupos de exprofes, más que montar un proyecto musical artístico, que bueno, siempre estuvo en la cabeza, pero nunca se hizo. Y luego lo que pude montar de grupos de baile y la profesionalización que comenten, yo nunca iba a dar, no pensé que fuera a dar clases de baile, ni menos de pandereta, yo iba para ingeniero. Y me llamaron para aprender a bailar los mozos la mocedad del pueblo de Collera, de Ribesella, que querían aprender a bailar. Y yo os enseñé de qué para las fiestas. Y después, a cuenta de eso, me llamaron los de Ribesella que querían bailar, porque bueno, esto va así. Y oye, que queremos montar un grupo y tal. Y yo no los lo voy a dirigir. No, sí, no. Sí, y al final, joder, que sí. Y yo sí es verdad que de aquella prestábame a hacer trabajo campo y me calentando la cosa de que todo lo que fui aprendiendo, porque de aquella no sabía nada. Y esto no puede perderse. Un poco la filosofía de esto no puede perderse. Y esa forma de disfrutar o de consumir lo que es la música tradicional, no como de que cerrado, sino como algo para disfrutarlo de a pie, que no fue lo que hicimos de aquella, la verdad. Pero bueno. Hicimos ese grupo, después de Cielo montamos el que tenemos ahora, y así con esa filosofía, y vamos un poco en esa línea o intentamos. Pero fue un poco de algo anecdótico, y a base de meterte en profundidad, pues calienteste y se acaba convirtiendo en tu forma de vivir. Bueno, decían antes eso, que para mí por lo menos hay una evidencia que surden menos grupos de xente mozo agora que va 25 años. Esto lle da que non pasa nada máis na música tradicional asturiana,
que sí que surden grupos, pero muchos lle de xente reciclado. O mesmamente, yo pongo el exemplo del programa que tú ahora de ATPA de Sonadía, salen unha montonera de grupos, pero si te pones a ver les edades de la xente que sal, pues son edades, muchos, casi todos, de 35 para arriba, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí choca, en Asturias choca en contraste con otras escenas de la nuestra redonda. Yo miro siempre para Galicia o para País Vasco y veo que hay una montonera de grupos mozos haciendo estilos muy diversos y también dentro de la música tradicional haciendo cosas innovadoras. Entonces, ¿por qué creéis que en Asturias pasa esto? Yo aquí divagando un poco, intrúgome si puede ser que hay un componente social, quizá ves más individualismo, una sociedad menos dinámica, quizá ves desconocimiento, falta de referentes. Tú falabas antes de Evia, de cómo viéndolo de Guaje para ti fue un referente y un ejemplo a seguir, la dificultad para profesionalizarse. Bueno, comentáis un poco que por qué creéis que ahora hay menos, surden menos grupos de los que habían antes. Y además también otra cosa llamativa, y es lo que estáis diciendo de que hay grupos que se crean es proceso. O sea, a vosotros agarraron vos, oye, montáis drag, a ti agarraronte, oye, monta tal. Eso para mí choca. Entonces, bueno, a fondarme yo. Bueno. A ver, home, lo primero y lo más claro, ya abriste tú diciéndolo, y era a sangría demográfica que tenemos en Asturias, que llegue, a ver, a fuerza de estar marchando toda la gente, o para estudiar la carrera, o al acabar la carrera, pues llegue, quédate la pirámide poblacional como te queda, ¿no? También es verdad que no lle de algo de agora, quiero decir, nosotros entamamos, por ejemplo, con Verdasca, el primer grupo que hicimos y tal, pues que teníamos los mayores que habíamos, teníamos 17, 18 en 2006, 2007, quiero recordar. Y ya esa generación folk ya éramos nosotros. Nosotros y también los Monteavaro haciendo algo por ahí por Boal y ya. Yo creo que, si no me equivoco, puede olvidarme de a quién más que pudiera haber, pero al menos de la nuestra generación, eso, porque ya era la gente de la generación anterior. Xente de la pues de 10 años más que nosotros y tal, a xente de Corquieu, xente que, bueno, xente que sigue en archivo de Corquieu, de grupos que había daquella, Llangres, Narva, tal. Ahora, referentes también, dende yo para nosotros, y por ejemplo yo en mi caso, para mí el referente y lo que me llevó a yo querer ya individualmente formar parte de algo así era Felpeyo, que era el grupo que estábamos viendo día sí y día también en conciertos por todos los yaos, teníamos a mis padres aburridos de llevarnos a todos los yaos con 13, con 14 años, y yo, vamos, para mí era un referente total. Digo, y aquella xente, claro, estamos yendo a clase de aquella con Expósito, y veías a aquella xente preparando para marchar para Australia el mes que viene. Y esto, pero, hostia, esto, ¿cómo ya? Yo quiero estar en un rollo así, y luego vuelven y fan un cómic, y después, lo que mola y esto. Y para mí era el referente. Entonces, claro, ¿ahora hay referentes? Pues sí, claro que hay referentes. Y hay gente haciendo cosuques. También, ahora hay otro paradigma en el que estamos. Y tiene mucho que ver también con lo que ellos comentaban. Ahora mismo la fola viene de, pues eso, del valle, de la pandereta, y yo creo de las propuestas electrónicas también. Que yo creo que es lo que está teniendo mucho calao, pero... Claro, ahí hay otro hándicap que bueno, digo yo, a lo mejor no tiene por qué ser así, pero también que la capacidad de hacer proyectos viene también un poco por la formación que tengas tú para luego desenvolverlo de alguna manera. Y no hay la misma formación a lo mejor musical que la que pues teníamos en aquella época, a lo mejor pues en una escuela de música municipal, o luego estudies más en otros ámbitos, que la que a lo mejor puedes tener dependiendo, con todos los respetos lo digo, a tocar la pandereta o a bailar. A la hora, digo, de hacer un proyecto que no sea subsidiario de tener pues otros músicos alrededor o eso. Entonces no lo sé, también si hay xente haciendo cosas o con ganas de hacer cosas y sin sentir los medios para hacerlo a lo mejor, o también que los referentes son otros, o que también, y también que conforme pasen las décadas, lo que dices, el individualismo ya mayor, sumado a lo que los asturianos somos los más grandonos de todos los lados, que todo nos falta y todo nos sobra. No lo sé, yo así un poco de ellas cosas, ¿no? Pero yo pienso un poco que eso, y que luego evidentemente el mundo de la cultura, el mundo de la música, pues ya algo profesionalmente precarizante, entonces nadie va a desear otras opciones profesionales, o 4 fatos lo hacemos, para enxugarse la tostada a profesionalizarte de la música, sea en la docencia, como Santi o yo en mi caso, o como intérpretes profesionales, que hay gente muy valiente en Asturias jugándose la tostada a ser músico.
Entonces yo creo que eso claro que tiene que ver a la hora de escoger. A ver, sí, más allá de los referentes, que yo veo, ¿no? El que haya habido de unos años para acá xente que haya representado Asturias y la música tradicional nacional e internacionalmente, sirvió de mucho, tanto que así están las escuelas y las clases de pandereta a reventar que no hay plazas, ¿no? Pero sí que pienso que para el tema de los grupos ya es distinto, porque aparte de los referentes falta alguien que te empuje, ¿no? Y que te diga, venga, voy a dejarte el mi hueco en este sitio y en vez de llamar a mi colega que ya da 240 bolos anuales, voy a dárselo a estos chavales que todavía no entamaron o que están entamando, a ver qué tal suenen, que la gente los escuche. Yo creo que de eso también falta. Y no lo digo precisamente por la gente que estamos aquí, ¿no? Porque y es verdad que Rodri pues sí que lleva muy como bandera esa filosofía, ¿no? De dar paso a esos grupos de xente mozo. Pero después hay otra gente que dice que echan falta esa mocedad y tampoco se quita, ¿no? Tampoco lle quitase, pero lle un pouco ponete aí, déxate ver, facer promoción, no vienen a apoyarte, no sientes ese sofitu, parece que no saben quién es, aunque lo saben de sobra, ¿no? Porque al final, pues eso, somos 4. Y también pienso que precisamente porque tuvimos la suerte de que nos apadrinaran, entre comillas, Julio, Celia y yo tuvimos ese hueco. Porque individualmente, o sea, aparte de Drake, se nos dio la oportunidad de tocar, pues, yo qué sé, cuando me llamaron para colaborar con Calea, o a Julio, pues, otra tantísima gente, ¿no? A Celia acordarse de ella porque la vieron en les jams del Espertello, que también es difícil acceder incluso a una jam session. Entonces, creo que nosotros 3 tuvimos suerte, pero somos la excepción en ese sentido. Sí, bueno, yo no sé, o sea, para mí tienes razón con todo lo que estás contando, sobre todo Celia también, que todos pasamos un pouco por ese trance al principio. Pero yo pienso también que ahora, de cara a hoy en día, porque no se enfaen más grupos, precisamente yo pienso que porque nadie lo ve como un proyecto laboral, porque el que se mete a estas historias, pues como decía Rodri, es un poco por amor al arte y porque te presta, pero nunca piensas que puedas poder vivir de ello ni que tal. Entonces, ¿qué pasa? Que también vivimos ahora mismo un momento bastante competitivo a nivel laboral, que o sea, de que no hay perras para nada y tienes que trabajar como un burro 80.000 horas, que no tienes tiempo para nada. Tienes que estar dispuesto a meterte ahí, a aprender a tocar bien lo que estás tocando y a ensayar y perder de otras historias y bueno, hay una movida, métete en un grupo, que lo sabemos aquí todos, creo. Entonces, es normal que cueste cuando no hay... ¿Para qué te vas a meter en ese esfuerzo si tampoco hay circuito donde tocar? Y si encima no hay circuito, lo poco que hay, tampoco te sofiten para meterte. Que está claro que porque ¿cómo se van a hacer grupos? Después también está el tema de otra historia que tenía en la cabeza, se me fue. Porque salió, pensélo cuando estaba hablando Rodri y dijo, se me fue. Pero bueno, va un poco en esa línea, que también... el tema también pienso que nos está ahora mismo pasando factura la separación que hubo siempre entre el mundillo del baile y el mundillo de música de corte celta. Que nunca se estuvieron unidos, perdón, nunca estuvo unidos. ¿Y qué pasa? Que ahora el circuito va enfocado al baile. Y los músicos en general, en Asturias, tienen bastante poco conocimiento del baile para poder tocar para el baile bien. Siempre es más los bailadores los que se tienen que amoldar o inventárselas para poder bailar. Que está muy bien, pero tampoco costaba nada que los músicos, o ahora mismo que estamos en tiempo, aprendan a hacer de que con esa música para el baile. De hecho, los grupos que están surtiendo ahora tanto en Galicia, por ejemplo, podemos hablar de Antia Meixeiras, o sea, y de Isabela Camaño, o sea, Camaño Meixeiras, el grupo, o Caldo, o Abril, o todos estos, o Drake mismamente, que los tenemos aquí, lo que están haciendo en música de baile, con un poco, pues, usando instrumentos que vienen del rollo celta y tal, y están funcionando, mejor o peor, en función del circuito que va, pero esos grupos funcionen. Igual toca un poco meterse ahí. Y si encima pues vemos que ahora la gente está aprendiendo y hay interés en ese momento, pues igual sí vemos que hay un poco de sufrito por esa parte, porque todavía a los que hacen música de corte, de ese corte, y os huela rancio el mundillo del baile,
también con bastante razón por algunas cosas, pero estamos en otro momento de repensar todo ese rollo. No sé, estamos en poco. Yo pienso que el acierto sería mover eso. Que los músicos se tiren más a lo que es el tema del baile y los del baile se acerquen un poco más a experimentar con el baile de cara al consumo. Pero no sé. Ahora veis de eso, de que, bueno, de que hay como un boom, sobre todo en el mundo del baile, de la pandereta, que hay mucha gente en esas escuelas de música tradicional, en esas escuelas de baile, pero también la mi duda es, si hay tanta gente que non surden grupos después, o sea, y también trobar si puede ser quizás también por la propia metodología que está dentro de esas escuelas de música tradicional, si igual no se fomenta, o sea, sí, doy a ti clase de acordeón, pero para que te toques tú en tu casa delante de una partitura, eso al final quizás puede quemar a la gente, si igual es mejor fomentar es una pedagogía más colectiva para que la gente se avece a tocar unos con otros juntos y así se acostumbre la gente a tocar y puedan surgir más proyectos musicales. No sé cómo veis esta cuestión de la metodología que se está dando en este tipo de escuelas. No, yo estoy estoy de acuerdo con lo que vas comentando. Hasta ahora, siempre el problema, ya volviendo a la parte instrumental, fue un poco los complexinos de no ser lo suficientemente músicos y tener que ser validados por la academia o por los músicos que sieren músicos y tal. Entonces, hay, al menos en el mundo de la gaita, y tremendo el complexín que hay de la partiturina para todo. Ahora de repente pasamos de un polo al otro, de la gente que tocaba de oído y de tal, que ojo, ser músico al final y resolver y jugarles tus cartas, y la gente que toca de oído, o sea, yo dame 100 veces una persona que toca de oído y no sabe leer una partitura, pero que toca bien su instrumento, que el mejor nada más que leyendo, y que luego quites el papel y estamos así. Pero entonces en el mundo de la gaita pues pasó un poco eso, ¿no? Que había que validarse y había que, pues ese complejo de inferioridad que había y que sigue habiendo en muchos casos, había que ponerse tirites, y los tirites eran en forma de partitura del Floreo de Remis y de la muñeira de no sé qué y del no sé qué más. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado, fíjate, o sea, lo único bueno que tenías como músico tradicional, que era precisamente esa versatilidad y esa espontaneidad y ese agarro una grabación y la saco de oído y a furrolar, que y por lo que yo siempre que tengo ocasión también agradezco mucho esos primeros años que comentaba antes con Juan Carlos y con Jorge, porque ellos no sabían música y enseñaban de oído. Daban una cuartellina de papel así con los títulos de unas canciones y unos niveles, y ahí fue donde nosotros agarramos una base que reivindico la mucho en todos los yaos, porque luego después formámonos más en música, pues había ya clase en lenguaje musical, había tal, las cosas con partitura que también es necesario, pero yo gracias a ese entamu que tuve con esa metodología de oído fue cuando. Y con ver a xente, porque estábamos en Ateneo y era como esta sala, una esquina, otra tal, y tenía esa gente de diferentes niveles tocando, aquello era una locura, pero tú ibas, tocabas lo tuyo y cuando cansabas empezabas a dar vueltas y a ver al personal. Ese empape, esa transversalidad, falta ahora. Tú ahora entres en una clase con un profesor, date una clase, ponte una partitura adelante, riquirraca, un metrónomo, no sé qué, y vuelves para tu casa y ensayes, y si tienes suerte y toques en una banda gaites o en algo, toques con más xente. Pero muchas veces, ese pensar que del conservatorio emana el rollo como tiene que ser y vaya bien que está todo, bueno, no olvidemos que se llama conservatorio. Conservatorio conserva. Y con esto lo que estamos hablando ya al revés, estamos conservando la música, pero yo parece que eso, que todo eso que te da lo informal. Yo falé con mucha gente entrevistando de cuando la época de la escuela de Xua comieva en el Naranco, en los 90 y tal, que era precisamente eso, esa ósmosis entre todo el mundo, llegaba tal y encontrabas a uno preparando un concurso con Xuacu, el otro tal, y te dicen, yo a veces iba a clase de gaita y no recibía clase de gaita, no pasaba Xuacu por mí en toda la semana, porque estaba en todo el día, pero estaba viendo a José Tejedor preparar el Macala. Y eso ahora es impensable en una escuela ahora. Tú vas allí a tu hora de 5:30 a 6 menos cuarto y marches para tu casa. ¿Habría que repensar mucho a nivel pedagógico? Pues pienso que sí. Ahora, está la otra parte, que hay que hacerlo sostenible y una cosa muy precaria. Cómo das clase, te mantienes económicamente y a la vez faes toda esa utopía, eso es otra historia, ¿no? Pero sí que vamos, metodológicamente tenemos mucho que aprender de mucho que hay alrededor. Y perdón por la chapa. Yo precisamente
Creo que eso que igual le falta a los instrumentos, pues eso, la gaita, el buzuki, el tambor, instrumentos que de normal toques con partitura, igual eso y sobra al baile y a la pandereta, ¿no? Porque son demasiado informales. Bueno, soy muy pesada con este argumento, pero creo que la pandereta y el baile, bueno, sobre todo la pandereta se trata como un instrumento menor, de algo que puede tocar todo el mundo y da igual que lo fagas bien, que lo fagas mal, todo el mundo se arranca, sube a escenarios sin tener ni idea. Realmente una cosa es ser autodidacta, que está muy bien, y muchos grandes músicos lo hicieron, y otra cosa es que te saltases la parte de aprender y directamente te saltases al escenario, ¿no? Y yo creo que de eso hay muchísimo, y también faen que los músicos, la gente que lleva años trabajando en profesionalizarse, en aprender, que realmente quiere mejorar y avanzar con el instrumento, repudien un poco ese tema de la pandereta y del baile, ¿no? De hecho, la pandereta en sesiones no se quiere ni ver, los músicos de folk no la quieren ni ver, la odien. Y una realidad yo la puedo entender, y es que hay veces que molesta porque quizá la persona que se está poniendo ahí a tocar no tiene ni idea, ¿no? Porque perdió un poco esa vergüenza, que está muy bien, pero igual tiene que haber un término medio. Y en el baile un poco igual. Está muy bien que te llances a bailar sin tener ni idea, pero también hay que saber que para dar clases, ¿no? O para explicar a la gente cómo funciona el tema, tienes que tener una base de conocimientos. Y creo que en general eso falta en los propios profesores. No hay el caso de Santi, precisamente, pero... Gracioso. A ver, sí es verdad que si estamos hablando de lo que son formaciones, pues lo que dice Celia, no hay gente que enseñe bueno, vamos a de hecho del lado del baile, porque estamos hablando de formaciones musicales, ¿no? Pandereta, percusión tradicional, bueno, pantambor sí, por ejemplo, pero lo que es de percusión de acompañamiento a la voz, ¿no? Pandereta, pandero, no hay gente, o casi, o que, bueno, que yo conozca, que siempre habrá alguna excepción, que no puedo hablar por todos, pero que enseñen de una forma, pues usando metodología académica propia de escuelas con conocimientos musicales de academia, vamos, y claro, para dar ese paso adelante, pues necesitas saber de qué de música. O sea, que aquí todos aprendimos a tocar la pandereta diciendo Ana come pan, pero Ana come pan es una corchea de 4 semis, eso también hay que saberlo. Porque si no, no, y luego todavía hay gente que se lo comentas y se enfaden. Estamos aquí, los de la academia. Bueno, sí, pero no es porque haya que academizarlo, es que en algún momento si quieres hacer de qué más vas a necesitarlo, porque si tienes que hablar con Julio con el buzuki a ver cómo te entiendes, bueno, porque Julio es un genio, pero si hablas con otro pues a ver cómo te entiendes. Claro, en algún momento necesitaslo. Entonces tampoco es la ranciada por la ranciada que pasó en la gaita, yo digo así, que también lo dije en algún momento por ahí, que yo soy bastante dado a pasarme de bocazas, pero ahora hay muchísimo gaitista, pero no hay gaitero. O sea, entendiendo gaitista me refiero a intérpretes de gaita. Que lo decía Rodri, que tocar un instrumento no significa que seas músico. Muchísimos intérpretes de gaita hay la de Dios, solo hay que ver cuánta gente toca la gaita en las bandas de gaitas. Ahora agarra una banda de gaitas X, agarra un rapaz o una rapaza, sin más, ponlo aquí. Tócame la fiesta de tal pueblo. Y te tocan una pieza bretona o algo así porque no tienes ni idea de lo que están tocando. A mí ya me pasó de ir a una misa y tocar la fiesta pagana Mago de Oz en la consagración. Y no es broma, ¿eh? Un joyo, prométalo. Y no fa apuesta tampoco, ¿eh? Pero claro, si estamos a ese nivel, pues hay que depender de qué. Hay que depender de qué. Otra cosa es que te pases. Pues para la pandereta, oye, mira, el percusionista que toca conmigo los indianos de la Maleta al Agua tiene el superior de percusión del Conservatorio Superior de Madrid. Y cuando pongo a veces vídeos de Sinti Mayor tocando la pandereta, flipa. Y no es capaz ni de replicarlo. Flipa. Pero claro, nosotros lo primero es que pensamos que es un arte menor, como decían. Y lo segundo es que tampoco nosotros, o sea, nos echamos nosotros mismos para abajo. Hay muchas escuelas en Galicia, por ejemplo, que Galicia esto lo lleva mucho mejor que no. Solo hay que ver a Sosolí Romero, todo lo que trabaja de música académica enfocado a la música tradicional. Es una pasada. Complejos, hay complejos por todos lados. Yo el resumen mío es que estamos acomplejados por todos lados. Y que nos ponemos todo el rato así. No, baja. Que yo no pude llegar aquí, pues tú tampoco vas a llegar. No, espera. Que si yo subo, tú subes también. No sé. Bueno, vamos a ir a otra parte que ye la del público, que ye que al final tan importante como caiga músicos y músicas mozos, ye que haya mocedad que consuma esta música.
para asegurar el futuro de la escena. Recordamos las cifras que mentaba en mi introducción. Entonces, bueno, yo quería ver también cómo veis la cuestión de la mocedad entre el público, que a veces ya es muy visible solo con abrir los guayos. Diría que depende a qué llamemos mocedad, ¿eh? Porque 35 años, que yo estoy aquí para sentado. abajo. Hay de todo. Yo creo que mocedad adulta, si se hace un consumo responsable de la música tradicional, tanto de conciertos, o sea, militante en el sentido de ir a conciertos, comprar discos y eso, falo de xente universitario o edad universitaria para entre y tal, per baixo no, per baixo yo creo que si van a clase de instrumento porque, o a bailar o lo que sea, porque un poco los padres o la familia marca la pauta, pero después es tan fácil como andar un poco tú a guililla por redes sociales y nada más con ver las stories que comparte la gente y qué música llevan las stories llevan música siempre, ¿eh? Y no hay música tradicional y el trap de rigor o con todo, bueno, oye, son géneros tan válidos como otros, ¿no? Pero esa gente que está ahí no está como estamos nosotros ya peinando canes algunos y tal, pero que sí das una significación en tu vida, ¿no? En la vida diaria, que al final una historia es, o una de tal, es un poco el reflejo de tu vida diaria, y pones una música, pues bueno, acorde un poco a ese tal. En la franja del instituto para abajo no sé si también puede ser cuestión de socialización, de cómo voy a poner yo tal cosa, si lo que mola y tal, o, ¿sabes? X. Entonces, ahí está esa xente tan total, y xente que está como muy dentro de la movida, xente yendo a, pues qué sé yo, xente yendo a concursos de gaita, ya a un nivel, chavales y tal, pero a niveles competitivos, vamos a decir, altos, de concursos y tal, y yendo al concurso de Oviedo para pretender a ir a Lorient y tal, y hay xente que no escucha gaita. O no, al menos no te transmite ahí que escuchen gaita. Yo imagínomelos en su casa, así, con la partitura del Floro de Remis machacando para el concurso el domingo, pero yo esa gente no los veo en los conciertos en música folk, ni los veo cuando hay un ciclo de folk de cámara en no sé dónde, ni en una noche en danza, ni en realmente en nada que no sea una actuación de la banda gaites o lo que quiera que toquen ellos. Que yo un poco lo que eso, que no hay esa tampoco, que falta también ese corporativismo, que eso es otra historia más a nivel global, pero yo no veo a esa xente, qué sé yo considero a los que estamos aquí, en el buen sentido de la palabra, unos frikis de dices, yo estoy haciendo esta música, pero además sí que estoy todo el día tal, o Santi, informante de no sé dónde, porque fui a una paisana el otro día que no sé qué, y las conversaciones son esas. Entonces, ahora, la práctica, vamos a decir así, de el xente más que lo hace como una actividad, como eso, de ahí salen y van a inglés y a la piscina y a lo que sea, a fútbol, a fubito o a lo que vayan a adorar los guajes. Pero no hay yo pienso que en esos franjes no hay un consumo tal de la música, ni de ir a las cosas, ni de nada. Y una actividad complementaria. Esa más moza como... Yo pensé muchas veces que tenían estos grupos que últimamente están sonando más, ¿no? O que tienen más público, que no tenían los demás. O que no tenía yo, o las mis formaciones, o lo que a mí me gustaba, ¿no? Porque distaba bastante, quiero decir. Por ejemplo, a mí LR me encanta, ¿no? Y es probablemente mi grupo favorito, pero sí es verdad que no lleva una propuesta que se abre mucho al concepto de folk que yo escucho en su mayoría o que escuchamos todos, o no pensamos folk y se nos viene LR. De hecho, inventaron ese concepto de post-folk por algo, ¿no? Porque ya hay una línea que los dixebra de los anteriores. Y caí en que habían utilizado esos sonidos nuevos, que son sintetizadores y cosas enlatadas, que está muy bien, porque lo que fan ye abralo a lo actual y entonces que la xente mozo pues lo compre, pero no sé hasta qué punto estamos falsificando el que ellos guste ese tipo de música, ¿no? Creo que todavía no dimos con la clave para que, sin tener que tirar de esos recursos, la xente mozo lo escuche, porque yo escucho Tuenda y escucho Tuenda porque me gusta de verdad. No necesito sintetizadores, no necesito un baixo pedal, ni un bombo, ni nada de eso por debajo, porque así lo que ya me presa, ¿no? Y yo creo que
falta un pouco el que igual tamén el dai visibilidade para que la xente mozo vea que se pueden facer coses sin que sea siempre la misma propuesta de agarrar la música que llevo haciendo 7 años y de repente pues meto ahí estos sonidos para que llegue la gente de ahora, ¿no? Y entonces lleno la sala Acapulco. No sé dónde está el término medio, pero creo que lo que gusta, gusta por eso, y lo que no gusta no debería de llevarse tampoco siempre hacia ese lado. Pues sí, a ver, el tema é que el problema que podemos ver agora é que la xente que menos, xente xoven, que menos consume música tradicional é la cercana, pues eso, a entrar agora na universidade ou perí, ¿no? Xovenes, críos. También estamos viendo que la forma de consumo de música en general está cambiando bastante en esos entornos de edad. O sea, ahora tiran más al tema del prosumo basado en el TikTok y en las historias de Instagram. Estamos viendo que lo mainstream está reduciendo pues, el tamaño y el tiempo de las canciones. Está todo enfocado a un consumo mucho más ágil. Dentro de esa agilidad entra también la música electrónica y todo lo que va así como que te produce un subidón en 20 segundos que tienes que ver esa historia. Y ya es larga. Entonces, claro, también es verdad que es muy difícil meter lo que es música tradicional o folk, y bueno, folk, porque la tradicional todavía lo veo mucho más complicado meter en ese tipo de consumo, porque ¿cómo vamos a meter ahí un concurso de tonada? Si méteme con la tonada. La tonada, por ejemplo, en los concursos te tienen que gustar, que una pasada tiene que gustarte. Pero no veo a un rapaz de ahora 18 años meterse en TikTok a ver vídeos de tonada. Ahí los, Habrálos, no, pero no. Ahí los. Yo fui muchos años al concurso Ciudad de Ubiu todos los domingos, ¿eh? Y yo conozco alguno ahora todavía. Actual. Algunos habrá. Todavía no pasó para eso, ¿eh? Y no, yo tonada. Sí, claro. No, yo Rosalía, no. Yo tonada, no. Un. Claro, no estamos hablando No, de claro, lo que es un consumo pero bueno, a ver de los masas. Entonces, claro, muy complicado que esa franja de edad se metan al consumo de esta música cuando tampoco esta música está preparada para meterse en ese tipo de consumo. Bueno, y una cosina rápida, que también llegue la propia aplicación ya te predispone a un consumo de música. Ojo, que parece que todos entramos arriba a la lupa y estás media hora buscando una canción. No, el guaje o tal, ponen una foto con el filtro haciendo no sé qué, con cara de gato, y arriba te sale no sé qué, o sea, salte ya claro. Los que tienen a las multinacionales pagando detrás para salir ahí. Entonces ¿qué hace la gente? Y bueno, joven o gente mayor, o sea, la canción que sale, ves canciones, pues canciones 50.000 veces la misma canción en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque no, porque das arriba y sugierte 4 canciones arriba, la gente pincha y envía. O sea, también que ni ese proceso, claro, está simplificándose a ese nivel, entonces claro, es que ahí no puedes competir. Exactamente, no se puede. Perdón por la interrupción. Bueno, voy a deixar una cosa aquí en el tintero para meternos ya en la cuarta parte, que lle, bueno, pues falar también un poco de propuestas de futuro por acabar la forma también de una forma propositiva y positiva, ¿no? Está habiendo experiencias que apuesten por el relevo generacional y la gente que estamos aquí estamos ben cellados a ellas. Pues yo qué sé, Santi Galguera, tú fuiste uno de los organizadores de la Xota este fin de semana, que foi un encuentro que axuntó bastante xente mozo, con propuestas también novedosas y demás, y bueno, funcionó muy bien. Rodri, tú, bueno, aparte de la Cadarma, te has metido en YAR, en el proyecto de YAR, que bueno, va a ser agora un campamento, yo llámalo un campamento musical intercéltico que va a haber a finales de este mes, en el que se apuesta mucho también por esa formación y esa, bueno, vas a explicarlo tú mejor, ¿no? Después, Celia, tú tienes compañeros del grupo de ABEU que van a participar en el Interceltic Music Camp del Oriente, que es una iniciativa que surge este año, que es como una residencia artística para jóvenes intérpretes de los países celtes. Después yo, por la mi parte, organizo el Semando Fest, que es el Festival de Música Mozana Asturiano, y en antes de que me escaeza, cuando marchéis, hay unos discos ahí que podéis agarrar de Balder, que es un disco que hicimos compilando a distintos artistas mozos de música asturiana. Entonces, bueno, pensando un poco en eso, en cómo pushear por el relevo generacional en la música asturiana, cómo veis estas iniciativas, si queréis hablar de algunas de las que participáis, si conocéis más propuestas y, bueno, y qué creéis, sobre todo, qué creéis que se podría hacer para pushear más por el relevo generacional. Arranca tú, si quieres, para hablar de, bueno, igual. Falar de YAR y Sí, bueno, un poco yo. hablando de... Aquí estamos como muy hablando de lo humano y lo divino siempre, ¿no? Pero bueno, tocando un poco tierra y diciendo que podemos, que al final que hielo la respuesta, ¿no? Que podemos hacer cada uno dentro de nuestros medios y capacidad para hacer cosas. Y
y un poco, pues eso, la idea del proyecto de YAR, pues un poco, y el Sherman y ese, y intentar dar respuesta a esa carencia de espacios, de puntos de encuentro, a la desconexión de Asturias con otras realidades vamos a decir, pues de regiones con una cultura o con unas dinámicas culturales similares, pues en el arco atlántico, tender puentes un poco con lo que está pasando en otros llaos, depender de las experiencias de otros llaos. ¿Por qué pusimos aquí ya hoy igual 2 o 3 veces de ejemplo a Galicia, pero por qué Galicia hay un ejemplo y nosotros no acabamos de serlo? ¿Por qué Irlanda o Escocia son un ejemplo en tantas cosas a nivel de pedagógico y a nivel de pues eso, de relevo generacional, de conseguir a la xente estar en el siendo actores de esas cuestiones culturales y demás, o Bretaña, el caso de Bretaña también, ¿no? Entonces, claro, pues hay que generar puntos de encuentro, hay que generar espacios lúdicos, pero también formativos, en los que la xente comparta con otra xente, conviva, haya pues ese conocer xente de la mesma edad también y con inquietudes similares, que eso es muy necesario también, por lo mejor pues, la experiencia que va a tener esta moza compañera vuestra en Logueán, va a estar con músicos de los demás países del arco atlántico, de la mesma edad, xente mozo, trabajando todos juntos. O sea, esas experiencias son las que luego de verdad yo creo que impulsen, ¿no? Porque si no, quedámonos un poco en el, joder, aquí nunca hay nada, joder, es que si hubiera no sé qué, es que si hubiera no sé qué. Digo, bueno, vamos a intentar que lo haya. De la manera más modesta y de la manera más, vamos a decir, colaborativa o voluntarista o tal. Pero dices, si no lo intentaste, no puedes decir que no lo hay. O sea, puedes decir que no lo hay, pero que si nunca nadie para rotatives, al menos un poco, para intentar impulsarlo, no podemos queixarnos de no tener cosas. Porque, entonces, bueno, en lo que a mí respecta con YAR, pues un poco eso, intentar todos ceder un poquín, hacer un punto generar un punto de encuentro común, para eso, para también un poco a tener lo que comentaba Santi también, de fomentar ese diálogo entre la xente, pues a lo mejor más del mundo del baile tradicional y del mundo de la música folk, conocer otras realidades, por qué es posible de una manera la música tradicional en otros países y aquí pues de otra manera distinta. Falar, verse, conocerse y quererse un poco también, pues un poco la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, y un poco lo que habría que intentar, ¿no? Y baixar un poco todos, a lo mejor un peldañín siempre, e intentar a ver dónde podemos encontrarnos todos juntos y ver qué podemos hacer para impulsar y para apoyar a otra xente y, bueno, yo creo que eso. ¿Tus palabras? Tira. Sigo pensando. Bueno, yo obviamente suscribo todo lo que dice Rodri y también, bueno, no lo dices tú, pero voy a decirlo yo, por la gente que pueda estar viéndonos, bueno, hoy aquí y en streaming, que se apunten a lo de YAR porque va a ser muy gorda, que no queden sin apuntarse, que el tiempo vuela, ya está ahí. Sí, yo creo que el problema a solucionar para que va a futuro con este tema sería precisamente quitar complejos, porque al final lo que tenemos son complejos. Yo mismamente, a ver, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Y lo que montamos este fin de semana, lo del Festival Axutañanes, fue con la perspectiva de mostrar desde el entamo al final qué se puede hacer con la música. Entramos el viernes con informantes de frente con la que se puede haber tenido contacto con ellas. Después hubo pandereta en escenario, el sábado hubo grupos de baile, hubo folk para el baile, hubo música de folk con electrónica, se me mostró un poquitín de todo. La perspectiva nuestra es precisamente eso, darle visibilidad a todo lo que se puede hacer, porque es un abanico grande, entonces quitar un poco complejos, porque por tocar la pandereta no tienes por qué no poder relacionarte con un DJ o con un productor musical de ese tipo de música o con, no sé. Lo que habría que quitar es esa relación que tenemos de música tradicional con Golera Cuchu. Dicho así, y tarde, mal y pronto, pero es verdad que estamos siempre con esa relación en la cabeza y eso hay que quitarlo. No es música y un punto. No hay por qué acotarse a nada. Es un consumo musical y una producción musical como puede ser otra cualquiera. Solo hay que ver, joder, mismamente en el siglo XIX, el principios del XX también, cuántos músicos, o sea, cuántos compositores académicos se basaron en la música tradicional.
Y eso, tú hoy díselo a cualquiera, ¿no? Es que hice una versión de no sé qué basado en... Buah, vaya friki, eso no hay quien lo... Bueno, oye, pues ahora igual muchísima gente de académico conoce los del Capricho Español de Korsakov o, bueno, yo qué sé, pila de composiciones. Y, oye, la música tradicional es otro tipo de música como otro cualquiera, el que se puede hacer de todo, porque al final hay música. Y lo mismo con el baile, claro. El baile a nivel académico, que eso tampoco estamos hablando nada de ese tema, que tampoco es el tema, pero que el baile también... o sea, tú cuando abrís el circuito de lo que danza académica basado en el folclore español, Asturias ni figura. O sea, a mí me tocó trabajar con una de las directoras de uno de los conservatorios de danza académica más importantes de España, si no es el mejor, el más grande, que me dijo a la cara que en Asturias no había folclore. Perdona, Asturias es donde más folclore, o uno de los sitios donde más folclore hay en toda España. Otra cosa es que no lo conozcas y que nosotros no lo vendamos, porque no sabemos venderlo, precisamente por ese complejo. Solo hay que ver también con todos estos años de atrás que en Loguian solo se podía bailar el saltón. Porque solo se puede bailar el saltón y con toda la oferta que hay para montar. Hay mucho que cortar ahí. Sí. Sí, a ver, de hecho, el sábado cuando volvimos de la Xota, íbamos comentando en el coche que había sido como el primer evento que había sido representativo de todas las variantes y de propuestas que había en Asturias, bueno, y fuera de Asturias, que agarren como raíz la música tradicional, ¿no? Y entonces pensábamos, si aquí viniera todo el mundo, creíamos de verdad, o sea, estábamos convencidos de que te iba a gustar a todos, porque había para todos los gustos. Al que gustaba lo más tradi tenías ahí ambas a Ramsés y a Pepín tocando, después el que llegó ahora con esto último de la electrónica tenías a Casa Palma, ¿no? Entonces había para todos los gustos, y a velo, haylo. Lo que pasa es que falta que la gente lo conozca. Propuestas como las de la Xota pues son innovadores, pero hasta ahora eso no existía. O sea, a quien le gustaba el tema de la electrónica pues iba a ver a Fruela, ¿no? Y a quien le gustaba lo más tradi pues plantábase no sé dónde a ver a Tuenda, pero no había nada que combinara las dos cosas. Y creo que ese es el camino, que es por donde hay que seguir, ¿no? Para que la gente mozo siga yendo, porque yo de hecho el otro día flipé que había gente con el cubata en la mano como si tuviera en las fiestas de San Roque, o sea, y disfrutándolo igual o tanto o más que yo, que iba allí por la música, ¿no? Entonces creo que eso y es lo que realmente a ver a la música de la mocedad. Y después el tema de Yar, creo que a todos nos gusta, ¿no? Esa propuesta de pasar 4 días conviviendo, haciendo música en colectivo, pero precisamente lo que te para y el tema de la edad, porque yo apuntéme, pero la primera pregunta que hice fue ¿cuánta gente de mi edad apuntóse a lo mismo que yo? Porque ya sí, o sea, porque está muy bien relacionarse con gente mayor que te puede aportar muchos conocimientos y contarte, pues yo qué sé, cómo era esta escena hace 20 años cuando y tocó con mi edad. Está muy bien y gusta mucho escucharlos, pero también está bien compartir con la gente que vive tu misma realidad, que es la de tener 20 años en el 2024, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que falta, el igual que haya más gente mozo que se meta, porque van a arrastrar pues a otros chavales o amigos o a no amigos, pero si ya ves que hay una propuesta que el 70% de la gente lleve de tu edad, pues igual no lo piensas 2 veces, mientras que ahora pues dices, bueno, pues si al final voy a estar solo o a los mis amigos voy a verlos 2 horas al día, pues paso de dir. Yo con esto, Rodri, que estáis moviendo el tema de Yar, ¿qué recepción está teniendo entre las escuelas de música tradicional a las que estáis presentando el proyecto? Pues, a ver, hay que hacer 2 análisis, un análisis macro y un análisis micro. En el análisis macro, que creo que estamos muy satisfechos todos teniendo en cuenta que hay un evento nuevo que surge a día de hoy, que estamos a 13 de xuno, sin apoyos institucionales claros, vamos a decir, y algo que nace de un equipo de xente muy pequeño trabajando y demás, tiene una respuesta muy buena a nivel global de matrícula. Bueno, voy a decirlo más explícitamente porque claro, estamos dándolo por hecho y la gente no tiene por qué saber, y los que tengan el otro lado de la cámara. Y un festival de música folk y tradicional que va a ser en la Pola Somiedo este mes, días 28, 29, 30 de xuno y 1 de xunetu, combinando clases, talleres, mesas redondes, conciertos,
y demás, con, pues eso, con profesores de 6 países distintos, de Asturias, Castilla, Galicia, Bretaña, Escocia e Irlanda. Números 1 muchos a nivel de escena folk mundial, como Michael McGoldrick, como Jean-Michel Bellón, como Liz Doherty, como Xisco Feijó, Anxo Lorenzo, o sea, xente Pepín de Muñalén y mogollón de músicos asturianos, Lisardo Prieto, bueno, Xonel Espósito, todos los grandes nombres o la mayoría de grandes nombres del folk asturiano, David Varela, que tenemos aquí también hoy. Y ¿a dónde quería llegar con esto? La matrícula está teniendo una aceptación muy buena. Andamos al rodio ya a piques de llegar a los 180 personas matriculadas de una montonera de países, tanto de otras partes de España como de Holanda, Francia, Reino Unido, Portugal, creo que tenemos gente de Estados Unidos también, bueno. Y curiosamente, la respuesta asturiana ya es más feble de lo que puede parecer. Estamos, evidentemente, la fola que toca y la del baile y la pandereta, y que así está siendo, está viendo mucha tal, pero echamos en falta más gente de otros instrumentos. Quiero decir, puede ir xente, es una introducción en muchos casos a la música folk, por lo tanto tú toques el violín, pero no es músico de folk, pero te puede interesar ya tu sitio, porque vas a aprender con los mejores, no solo de aquí, sino de otros yaos. En 4 días vas a tener profesores de violín de todos los yaos, de Asturias, con música asturiana, pero de Irlanda con música irlandesa, de Escocia con música escocesa. Entonces, es verdad que la respuesta local, para mí, ya es insuficiente. En números globales, el evento funciona y sale. Pero yo es curioso que suscite más interés la música asturiana fuera que aquí. Y pues eso, en el mundo de la gaita, lo mismo. Hay instrumentos que sí tienen una presencia más o menos en las escuelas y no la vemos reflejada aquí. Habrá que también pensar o analizar por qué pasa, no lo sé, pero habrá que, pues bueno, corresponderá a analizarlo y tal. A lo mejor también somos muy tardones en Asturias para todo, que a lo mejor ahora de repente falten 20 días y acuérdase la xente, o gracias a este eventos que ellos demos un poco más de visibilidad. Pero bueno, sí, es verdad que chócame que pueda movilizarse 30 personas para venir a un curso de bigulín desde Irlanda, con lo que conlleva organizarte unas vacaciones y vuelos y demás, y no les haya de gaita tanto ya en Asturias. Pues, y con profesores, ya te digo, variedad de profesores de Asturias, profesores en el caso de gaita, de Galicia y de Escocia también, de algo que no puedes ver habitualmente. Y a mí, chócame. No sé si es un poco por pasividad o no lo sé, no tengo la respuesta ni una opinión formada al respecto, pero bueno, chócame. Sí, es verdad que, bueno, sí, igual tiene que ver también de qué manera los propios profesores animen a eso. Igual hay un poco de eso también, porque yo sé que los profesores de baile de Asturias están volcados. Tanto Santi como otros gente que están ahí van a estar impartiendo, activamente estuvieran moviéndolo entre los alumnos y tal. Sé que otros instrumentos también. A lo mejor, no sé, pues no hay interés en que los dos alumnos vean otras cosas. No lo sé. Pero bueno, en ese aspecto, ahora, no caemos en el pesimismo, porque ya digo que el evento está teniendo una acogida muy buena, tanto a nivel, ya te digo, a nivel del mundillo en general hay mucho interés, hay mucho apoyo, mucho sofito, y a nivel internacional está teniendo más repercusión de la que podemos percibir desde Asturias. Están concediéndose entrevistas para la radio, pues para la BBC de Escocia, para medios, blogs y medios y podcasts internacionales de muchos oyentes a nivel de música folk y de música tradicional. Entonces, en ese aspecto estamos haciendo lo más posible, colaborando con medios asturianos, como pues, Música Asturiana y otros tantos que se brinden a echar un gabito, haciendo todo lo posible. Pero bueno, yo esa espinina tengola y aquí la manifiesto. Precisamente, y ya casi para acabar, aunque llegue un poco negativo, después a ver si acabamos también en positivo, una de las cosas que dejé en el tintero, que tiene que ver con esto que acabas de decir y con otra cosa que comentaba Celia antes, y un poco mirar para adentro también, porque muchas veces echamos las culpas para afuera de que las cosas están mal, pues por las políticas culturales, por no sé qué, por no sé cuánto, por el mainstream, por tal.
pero bueno, también hay que mirar a veces para cómo nos comportamos la xente de la propia escena. Y el otro día que tuvimos un alderique de cultura en el Lab Shop, tuvimos después toda la tarde ahí charrando, y un rapaz que toca en un grupo de rock, que él es de Galicia, pero ahora está viviendo aquí, y decíame, joder, y es que aquí yo me jodí, yo flipo, tío, porque en Galicia tocamos y la gente de los propios grupos, entre los de unos y los de otros, llenamos la sala porque vamos a apoyarnos unos a otros. Y dice, y eso aquí no lo veo. Entonces, quería preguntaros cómo veis esta cuestión. También eso, que Celia, tú dijiste antes esas barreras que veíais, bueno, si eso se pasa aquí también. Un poco de voz. Sí, precisamente, y era a donde quería llegar con el comentario de antes, ¿no? Que no veo si Sofía, tú entre grupos, tú tienes un grupo de folk y dices, bueno, este bolo cuadra mal, y día de playa, pleno verano, toco a donde Cristo perdió el calzado y tal, pero por lo menos los folkis vendrán a verme. Y llámame la atención que yo sigo teniendo la esperanza, ¿no? Pero llega el momento del concierto y no hay nadie. Y los que dicen que a ver si hay relevo, que esto que estamos riendo, que ya no hay propuestas, que tampoco están. Entonces sí que creo que falta un poco de autocrítica, ¿no? O de llevarlo a la acción, todo eso que estás contando. También lo digo por mí, ¿no? Por ejemplo, lo de Yar, pues al final, mira que me echaba un pouco para atrás el que non hubiera tanta xente de la mi edad, ¿no? Ver que ya era toda xente, pues, mucho más mayor y de fuera, más, que no teníamos igual nada que ver o que no íbamos a estar na mesma realidad. Y dije, no, pues hay que estar porque si no estamos nosotros, esto muere. Y entonces encima vamos queixanos de que no hay este tipo de propuestas, de que no tenemos dónde ir, de que no se está sacando nada, de que el folk eso, que muere y que luego no me vienen a ver a mí, ¿no? Pues si no estoy yo, ¿quién va a estar? Sí, yo eso noto muchísimo. Y no solamente de los músicos que ya están profesionalizados, ¿no? Porque de esos, bueno, entiendo que tienen una agenda, que tanto el día de la Cega a la Meca y que igual lo que menos yo os apetece, que tanto el día sintiendo eso, y de ir a ver un concierto, ¿no? Además que siempre suelen estar un poco a desmano, porque les ciudades principales no apuesten mucho por este tipo de cosas. Entonces, eso puedo llegar a entenderlo. Pero la gente que os cuesta iniciarse, entrar en el circuito, que manifiesta muchas veces que no hay suficientes propuestas, que la gente no os va a ver, que tocaron para 4 pelagatos, si tú tampoco estás, ¿qué esperes, no? Eso. Yo no tengo nada más que aportar, la verdad. Y luego, enlazando con lo que dice Elia, luego hay una parte que era un poco con el ejemplo que ponía también antes del consumo de la música pues en redes y eso. La gente, y que en general, hostia, como no te yo, no comparte ni Cristo nada. El público sí, ¿eh? Hay público muy fiel, qué sé yo, veo a Elías aquí sentado, que él lleva un compartidor profesional de todo lo que hace todo el mundo y más gente con esa filosofía de, coño, si no lo movemos nosotros, ¿quién lo va a mover? Pero me cago en Ros, lo que cuesta de ahí a compartir o dar a me gusta a algo que hizo el de al lado. Hostia, chaval, pero cuesta muchísimo aquí, ¿eh? Hay otra peor, que hay gente que participó este fin de la Xota y tampoco compartirán nada, ¿eh? Bueno, quiero decir, pero pasa, ¿eh? Está pasando. O sea, Pasa. Yo hay algo que me llamó la atención mogollón y más que el mundo de la gaita, que llegue cainita, pero a tope, ¿eh? Y hostia, yo dice, incluso como banda, como entidad, la Cadarma, muchas veces, pues coño, sofites, pues eches una mano compartiendo alguna cosa. Claro, no estás tú compartiendo a saco lo de tal, pero que sí, nosotros, por ejemplo, pues colaboramos activamente en ese aspecto, pues con el FIG de Villaviciosa, con la banda de Villaviciosa. Cuando comparten alguna cosa, oye, vamos a hacer un evento pues para sacar perres para el FIG, no sé qué, pues tú compartes. O vamos a hacer, oye, o fulanito saca un disco, no sé qué, claro, tampoco puedes hacer una cosa excesiva, pero, joder, intentes un poco, o en redes, en Facebook, o en, no sé, ¿no? Un poco dices, coño, fulanito sacó un crowdfunding, coño, comparte el crowdfunding de fulanito, hombre, que no te van a cobrar 20 euros por compartirlo. Y cuesta, y en otros ya veslo mucho más. Es verdad que en el momento, perdón que te corté, No. Es verdad que se ve bastante, y aquí me voy a meter también en un entelar, pero como estoy acostumbrado, en que hay mucha gente que tiene un nicho muy cerrado de este mi corral y aquí que no se me meta nadie y prefiero perder yo de vender si el de al lado no vende, porque si el de al lado vende igual en cierto momento me pisa. A nivel económico también es verdad que eso también forma parte del tema precariedad.
Pero bueno, entre nosotros somos bastante putos. Sí, sí. Ya sí. Nosotros estamos con la otra experiencia ahora mismo que ya la del Concello de la Gaita. Y es verdad que lle un mundo, pues todo lo que comenté antes, pero además lle muy movilista también. Y tampoco lle difícil echar a andar una máquina que lleva 30 años parada. Porque es verdad que 30 no, pero bueno, sí, a nivel colectivo el mundo de la gaita lleva parado desde que reventó el Concello de Gaiteros a finales de los 90 y luego fundóse la Figa y toda esta historia después y tal, y a partir de ahí disebró y de ahí para adelante nunca hubo más manera de xuntar al mundo de la gaita como colectividad y hacer propuestas y eso. Y también lle llamadero que una asociación nueva, con muy pocos medios también humanos, porque es verdad que la directiva dijimos hay que hacerla porque es necesario hacerla, pero somos seguramente los que menos tiempo tenemos, los que nos dimos el paso adelante para tal, todos pues gente pues o estudiando, hay gente afinando estudios universitarios, hay gente con trabajos muy, bueno, con mucha dedicación, gente en maternidad recién, y ves que casualmente el corpus de esa asociación y xente amateur, también mucha de la que comentaba antes, xente adulta, amateur, pero non tan la xente que se dedica profesionalmente a la gaita, en gran medida. Algunos otros sí tan. Pero yo no sé cuánta gente se dedica profesionalmente a la gaita y al tambor, profesionalmente a la docencia en Asturias y eso, esa xente non está ahí. Ni está, ni eso, ni compartiendo, por supuesto, algo en redes, pero tampoco está sofitando con la cuota de 20 euros al año, ni está, oye, vaya guapo esto que hicisteis, ánimo, cago en 10, qué importante es que se fallen cosas. Y es desalentador en general. Y por supuesto, fais un taller y casi nadie está animando a los escolinos y escolines a que vayan. Oye, vete allí que va a haber, y van a estar, y a ver si van del otro lado y de aquel otro, y se xunten ahí, pues eso. Porque gente hay en las escuelas, no nos engañemos, gente hay. Pero no se fomenta eso. Entonces, claro, al final, son en reinos de taifas todo el mundo, que nadie tal, pero un poco por eso lo que dice Santi, a ver si van a ver algo diferente. Entonces, en ese aspecto también, ya para pensarlo, porque dices tú, no hay cosas, ¿por qué no hay cosas? ¿Por qué no se sofiten? ¿Por qué no se sofiten? Porque los propios actores principales no están ahí. Ellos están voy a lo mío, exclusivamente a lo mío, y así. Entonces, claro, contra eso un poco, da igual que faigas asociaciones, que faigas striptease, que no hay manera de dinamizarlo porque hay que tener militancia y saber que ni lo mío y lo único, ni lo mejor, ni lo primero, no puedo ser no puedo ser ni el primero, ni el último, ni el mejor. Y hay que saber que nunca vamos a ser ni el primero, ni el último, ni el mejor, ni el único. Pero joder, un poco de corporativismo y un poco de lo que dice Santi, si me lloro yo, me llores tú. En 1934 decías aquello de uníos hermanos proletarios y decimos aquí en 2024 uníos hermanos folkis, ¿no? Una de las conclusiones de este Alderique. Nada, ya para acabar y después si queréis entrugar alguna cocina, bueno, un poco de futurología y de positividad. Entonces, bueno, ¿cómo veis esta escena dentro de 20 años y eso, qué cosas o una idea de qué cosas puede haber para fomentar el relevo generacional y el futuro de la escena? Yo pienso que, pienso que bastante xente agora desbrozando, abriendo camín, visualmente Drake, por ejemplo, en Asturias, y que pienso, de verdad que lo pienso, pero también lo espero, hay cierto grado de esperanza y de fe en que la gente vaya detrás, porque se necesita. También es verdad que, por ejemplo, dentro de lo que comentaba Rodri, comentábamos nosotros, que en el mundillo de la gaita hay cierta rango de edad que entre ellos se ven a matar, que eso lo sabemos todos, no hace falta tampoco que andemos con pies de plomo, o sea, es una realidad conocida. Pero la gente que viene detrás, de hecho, desde la generación de Rodri para abajo, que entre nos, y me incluyo, aunque yo no esté en la docencia de gaita, llevámonos bastante bien. Entonces, bueno, da esperanzas a que en el momento que se produzca la revolución nacional en ese ámbito, las cosas, bueno, pues funcionen un poco mejor. Eso por lo menos es la mi fe y al santo que rezo, pero también eso, yo creo que si somos... A ver, ahí está claro que hay en foto en mostrar y en tirar para adelante con muestras de qué se puede hacer, con ganas de incentivar las relaciones internacionales y de aprender a otro nivel y de aprender de todo, pues todo eso puxa para que la gente tire para adelante. Pues si con que deprenda uno que luego... a ver, lo que necesitamos
que hoy vaya todo el mundo a aprender y haga de todo. Pero de lo malo, si solo va un y si un monta escuela, pues por lo menos te da pie a pensar que en un futuro va a tirar a mejor. Yo soy positivo en ese aspecto, pero también estoy esperando a que haya ese relevo nacional, porque hasta que no lo haya, esto no va a tirar bien. O sea, soy muy negativo con el tema de los vías vigorries y muy positivo con lo que viene. Nada, sí, a ver, opino exactamente igual que tú. Creo que está habiendo un cambio, no. Hay xente que está abriendo camín para que los que vengan detrás se atrevan, no lo vean como una cosa de frikis. Creo que ese paso ya se dio en el Valle y en la Pandereta y puede llegar a darse en el tema del folk. Por ejemplo, Celia, mi compañera, llegó a este mundo un poco de rebote, o sea, deixarela entrar en es jam sessions y Celia arrastró muchísima gente, ¿no? Y entonces ese tipo de acciones, ese tipo de ven conmigo a la jam, te convenzo, te invito a mi casa, monto una jam session, porque Celia para eso está todo el día así y yo buenísima, y es lo que realmente fae que la gente se anime, ¿no? Y que se apunte y que no es de vergüenza y eso los mayores pues no lo faen, porque también entiendo que pues pensarán, voy a dar esta invitación y no me va a aparecer nadie, pues para qué voy a decir nada. Y es Celia la que agarró ese relevo, ¿no? Y la que lo está haciéndolo muy bien. Drake, pues espero que sea la referencia un poco y a ver para los que vengan detrás, para que se animen, que no hay que tener muchos conocimientos, a la vista está, para poder iniciarse y para que la gente guste y te apoye, ¿no? Y nada, poco más. Sí, yo además a tenor de lo que dice Celia, paigo lo mío y digo más. Esta xente, en muchos casos, incluyome, son tirón de otros que ya estábamos desanimados. Porque claro, yo soy una generación ahí perdida, intermedia, entre la xente, pues eso, de que tiene ahora pues 40 y tantos, que fueron los que tocó ellos un poco, estar tocando en grupos y tal, cuando había mucha moda de haber muchos grupos y haber muchos conciertos y tal. Nosotros quedamos ahí descolgados en medio en 2008, 2010, y hasta esta xente hubo el desierto. Entonces, a nosotros fue, y además siempre lo decimos, nosotros y Andrea y yo estamos ahora tocando folk otra vez, y porque ahí tuvimos un impasse que estábamos con la banda, porque somos amigos, porque tal, y es porque conocimos a Julio, sino de qué, de que íbamos a retomar ese proyecto y si no teníamos con quién tocar. Entonces, cuidado, que no llena más el decir, bueno, que hay gente que me está un poco abriendo paso, guay, no, y es que sabéis que vosotros también estáis tirando de otra gente, y gente que no está aquí y que yo sé de buena fe que esa gente sois, en cierta medida, inspiración para ellos también. Gente consagrado, y no va a dar nombres porque no procede, pero yo sé gente consagrado que dice, joder, estos guajes, porque venís con un rollo, como dijo Santi antes un poco lo de las nuevas generaciones de la gaita, sois pocos pero sois guays, sois gente maja, gente que vais a sitios y dais eso, y yo un poco he hecho en falta haber tenido eso cuando éramos nosotros, porque éramos 7 pelamangos y encima colpavo subió, y esta gente, coño. No, dígolo, y de manera totalmente franca y totalmente sincera, digo yo, joder, ojalá hubiera tenido yo un grupín de 6 o 8, nada más 6 o 8, va a 15 años, como tienen estos ahora, que pueden juntarse y tocar, que van a los sitios, que van a tal, que organicen una sesión y están ahí media docena de ellos, media docena, chaval, pero media docena, ¿de qué estamos hablando? De 6 personas y tal, y pienso que yo siento eso, muy, en ese aspecto, socialmente muy sana, sin tanto prejuicio, sin tanta metidera, sin tanta tal, y con ganas de hacer cosas, con ganas de moverse, y vamos, a mí eso dame piles. Y quiero decirlo aquí porque, joder, nada más que estamos siempre, ¿no?, llorando y clamando a lo que no oye, pues cuando hay que esas cosas yo pienso que hay que decirles. Y bueno, lo del futuro, yo voy a ir romper la baraja de lo que estamos hablando, y yo pasa por la presencia en el sistema educativo de les coses. ¿Dónde están les extraescolares de robotics per todos los lados? Está guay, vale, hacer Kenex y poner una batería y anda el robot. Bueno, ¿dónde están les extraescolares de gaita, de baile, de pandereta en coles? O sea, ¿y que cuántos coles hay en Asturias? 300 y pico, 400. ¿Cuánta gente podía estar profesionalizada o semiprofesionalizada nada más que impartiendo extraescolares?
vendiéndoles bien y haciéndolo atractivo y con una imagen para ese rango de edad y con una estética y con una cartelería y con un tal, ¿cuánta gente podía estar profesionalizado o parcialmente profesionalizado nada más que dando clases de baile tradicional para niños y neñes en coles de Xixón? Ya no voy ni a Asturias. Siguiente informe de música asturiana, por favor. Números. Cifres encima de la mesa. Porque, hostia, claro, luego decimos, esos guajes no tan. ¿Cómo van a tener esos guajes? ¿Dónde ven la música esos guajes? En segundo la ESO, que ellos enchufen ahí la flauta de Honer, pipi, papi, pipi, pom, poco, y ya la música que ven y la interacción con la música que tiene, el guaje tipo estándar, que no lo apunten a clase de música en ningún lado. Entonces, claro, a ver, hay que estar ahí. Y no estamos. ¿Por qué? Porque no llegues a todo. Somos pocos, a veces mal avenidos, y con mucho que hacer, poco tiempo y con muchos proyectos a la vez. Y estás queriendo tocar, y estás queriendo dar clase, y estás queriendo organizar no sé qué evento. Tener vida. Tener vida. Vivir y disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está también ahí, ¿eh? Y eso ya es fundamental. ¿Qué pasa en Escocia? En Escocia, en todos los colegios, tienes media hora a la semana, el que quiera, de gaita y tambor. Y en Irlanda, pues tienes lo muy fácil también, muy... Quiero decir, entonces esas cosas hay que verles y hay que tal. En Bretaña, en casi todos en los grupos, en los cercles de baile y los bagadú, ya que hay clases para niños y en muchos casos a cargo, aparte de que haya clases un poco más tal, con profesores pagados por la federación que tienen, hay mucho voluntariado dentro de las bandas dando clases gratis a los guajes por la tarde. Y en los colegios en Bretaña tienen no sé cuánto destinado al mes de First Note obligatoria en el colegio. First Note es nuestro equivalente a noche en danza. Obligatorio en el colegio. Pues cosas así que no son tan difíciles y hay mucha gente en la enseñanza en Asturias vencellado la música tradicional, que también entiendo que lleva un trabajo, hay que estar en un colegio para saber lo que yo trabajar en un colegio. Pero coño, ese punto de decir, vamos a mover a ver si con el AMPA y con tal movemos para que venga fulanita a hacer un taller con guajes y con no sé qué, y hay mucha gente, y en el mundo de la música tradicional hay mucha gente con formación pedagógica, hay mucha gente que hizo magisterio, y que hizo pedagogía, y que hizo tal. Y de hecho en falta eso, y no sé qué es lo que hace falta, cuál es la plataforma que hace falta para eso, pero yo parece que eso sería poner aquí, meter cuarta, pero cagando hostias. Y yo no sé, tampoco no conozco la realidad de Galicia en ese aspecto, pero... Nada, tan como nosotros, para eso tan como nosotros. En ese aspecto tal, pero bueno, yo pienso que en lo que llega aquí, extraescolares de todo y de todo. Y queda muy bien, ¿eh? Pero claro, entonces, ¿por qué no estamos ahí peleando esa batalla? Pues igual hay algo para reflexionar también. Y igual hay gente que eso, que no hace falta aspirar a ser profesor del conservatorio de no sé qué o tal. Igual hay gente que dice, no, es que a mí lléname trabajar con guajes, voy a por esto. No sé, si alguien está ahí fuera... Yo hago el llamamiento porque parece una cosa muy guay y que es totalmente necesaria para que se nutran las escuelas, para que se nutran las bandas, para que se nutran los grupos, para que la gente conozca, para que no pase lo que dice Elia, que tienes 30 y pico años y no sabes quién es Rodrigo Cuevas. Joder, pues eso hay que mamarlo. Y claro, si no lo mamas de ningún lado, lo mismo que la lengua asturiana. Es que si no estás oyendo falar asturiano alrededor, ¿cómo vas a sentirlo propio? Y si no lo sientes propio, ¿cómo vas a creer que se defienda? Pues, y muy fácil, tinquetar donde tinquetar. Entonces, bueno, no sé, otra idea que aporto yo. Sí, yo creo que es una de las claves. Al final, bueno, hicimos un análisis a veces pesimista, pero también creo que esta conclusión final es que hay blimes para el futuro, hay un optimismo. O sea, hay muchos, está habiendo un montón de eventos para toda Asturias todos los fines de semana, hay cierto circuito, o sea, hay grupos que están tocando, entonces... Tenemos la suerte de que vuelva a haber referentes, o sea, pues va 20 años fue Evia, ahora pues está Rodrigo Cuevas, está tan Xueras o tal, eso también tiene que calar, entonces eso, hay que aprovechar esto y avanzar en ello, o sea, o en propuestas que montamos está yendo xente mozo a los eventos como la Xota o ese Mando Fest que tiene también un público mozo, o sea, que algo hay, tampoco está mal, entonces bueno, como conclusión yo creo que eso, avanzar, primero a nivel colectivo, tomar conciencia y compromiso y después también... Pero aparte de quien administra las políticas públicas, también tomar conciencia y hacerlo, porque al final una idea tan clave como la que dice Rodri ahora, tienen que ser las administraciones públicas quien marquen una línea ahí para que esto se fomente, tanto los extraescolares como en el propio currículo escolar. Medios de comunicación, políticos culturales, hay muchas cosas que avanzar ahí en ese sentido, que ya depende también de la administración, para que esto tenga futuro si de verdad se quiere apostar por ello. Yo acabo, si queréis entrugar alguna cocina por ahí, entrugáis. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Por favor. Intervención o reflexión, sumándose a lo que ya se ha dicho. Sí, venga. La primera es la más difícil siempre. El cielo. Buenis. Bueno, lo primero, enhorabuena a los 4 porque hicisteis Estos tapones. una mesa redonda muy entretenida. Yo que estoy, aunque parezca que no, estoy bastante desconectada de la música tradicional, estuvo muy interesante y prestóme mucho. Y yo sí que quería entrugaros que, joder, yo creo que siempre yo hago una reflexión siempre y es que hay personas dentro de lo que yo este mundillo, no sé si asturianista o tal, que lo sienten y los que no lo sienten. Yo creo que vosotros sois de los que sí lo sentís y que lo lleváis dentro porque lo mamasteis desde pequeños. Entonces, partiendo de esta base, que sois gente que trabajáis por lo vuestro, queréis tener proyectos, queréis tirar para adelante con ello, ¿no pensáis que hay que hacer que la música tradicional mole? Para poder... No sé cómo tomármelo. No hablo de... O sea, hablo de... Por ejemplo, yo no sé si la pandereta es un instrumento de segunda o si hay discusiones o malos rollos entre grupos de baile, porque estoy fuera. Y entonces yo eso no lo veo. Lo que veo y es que a mí mola mirar a Noche en Danza, porque me mola el ambiente y dame igual que el grupo que se va a tocar se lleve mal con el panderetero, con el gaitero, y que, porque me da igual, pero lo que quiero es que vaya más gente. Yo, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner la más épica de los últimos años, ¿no? La del Infiesto. Joder, yo encontré con Peña que estudiaron conmigo publicidad y eran los más modernos de la uni y estaban en la Noche en Danza en Piloña y claro, yo flipé porque son Peña de Sisión y Dubieu que para nada estaban metidos en este mundillo, no habían dio un concierto por oficialidad nunca, ni manis, ni nada, pero ahora están yendo y prestó, me dije yo, ¿por qué? Porque faen que mole de alguna manera o sea, no quiero desvirtuar lo que es la música tradicional, sino que intento y creo que hay una manera de hacerlo que sea guay, que mole, que no sea tan nicho, cómo se puede hacer para que eso sea así, o si consideráis que no es necesario y que manteniendo el purismo de la música tradicional podemos llegar a otra gente o a más gente fuera de lo que es este mundillo, porque por ejemplo y es verdad que yo vivo en una burbuja, igual que prácticamente todos los que estamos aquí, pero, joder, yo tengo una amiga y era mi mejor amiga y enteróse el año pasado que quién era Rodrigo Cuevas. Y eso duele también como amiga que yo. Entonces, yo quiero que ellos sepan que esto existe, que hay grupos que lo escuchen o que se animen a venir sin sentirse que están fuera de este mundo. A ver, yo, la perspectiva que por ejemplo tuve yo desde dentro de que esa misma Noche en Danza fue que fue muchísima gente precisamente porque la organización está Rodrigo Cuevas. Lo mismo iba a decir. O sea, que tampoco fueron mucha gente, no digo obviamente en ese caso concreto, pero mucha gente no fue a la Noche en Danza para ver a Rodrigo Cuevas. Entonces no es lo mismo que decir que mola la Noche en Danza. Mola Rodrigo Cuevas que está en la Noche en Danza. Entonces igual lo que había que enseñar es lo que es una noche en danza, que precisamente en ese caso está bien, porque la gente que fue para allá pues ya conoció lo que es una noche en danza y animarlos a que consuman ese tipo de eventos, pero es muy complicado. Sí, yo precisamente en cuanto entamaste la pregunta pensé en esa misma noche, ¿no? En lo que nos gustaría que hubiese sido lo normal en todos los que vinieron antes y todos los que vinieron detrás, pero la realidad es que no fue así. Llevábamos mucho tiempo encerrados en casa, veníamos de no tener eventos y además fue el momento en el que Rodrigo Cuevas estaba ahí, todo el día en el anuncio de Majórica y en todos los días. Entonces, la convocatoria ya era de Rodrigo, todo el mundo volcóse y llegó allí, porque de hecho una amiga mía fue a hacer su proyecto fin de curso, de ciclo, perdón, porque lo presentaba Rodrigo Cuevas. Entonces, creo que esa noche precisamente no es representativa y hicimos exactamente lo mismo los que participamos en ella que en todos los anteriores y en todos los posteriores y sin embargo no hubo la misma respuesta, ¿no? Por parte de la gente. Entonces, igual los modernos de Malasaña tenían que salir un poco del tema de Rodrigo y ver que hay otras propuestas, o sea, igual el tema no está en nosotros, ¿no? Igual el tema está en que lo falla alguien con una estética que mola y lo escucho y eso mismo lo falla alguien que va vestido con unos botes del Decathlon y parece que no me entra tanto, que no tiene un discurso tan revolucionario, no sé,
Tengo un pouco esa sensación, porque veo que hai xente que fai cosas similares a lo que fai Rodrigo, con menos medios, claro, y non cala tanto en la xente. Y de verdad que están facendo lo mismo. Y non lo digo por mí, o sea, ni mucho menos. Mismamente solo hay que ver una parte del espectáculo de Bayuca, que Bayuca todo lo que mueve, como lo peta. Hay un momento que tocan las de Aliboria solas, una panderetada además de la zona de Coruña, muy animado y tal, pero una panderetada limpia, voz, pandereta. Y la gente moderna dándolo todo como si fuera la mayor rave, pero esas mismas, media hora antes, con la misma canción, las pones a pie de calle y pasan de largo en plan de estas frikis, ¿quiénes son? Haciendo lo mismo, con lo cual también, a ver, no es lo mismo que la gente lo consuma con que la gente sea consciente de qué está consumiendo. Entonces, bueno, y de otras formas, también veo, o sea, sin quitar a lo que decís vosotros, que también, pero veo un poco por donde plantea Enar también el relato de lo que estás haciendo. Y entronca un poco con el relato general también de, o sea, tampoco es casual, el fenómeno fan evidentemente sí, pero hay una parte que del relato y la manera de estar llevando ese y otras realidades, vamos a decir, del entorno inmediato, de cómo cuenta ese relato, en este caso Rodrigo Cuevas, porque tiene un altavoz muy grande, pero lo que dice Rodrigo Cuevas es importante. Mucho, Porque sí, hay un discurso de empoderamiento rural, de colectivos minorizados, de cantidad de cosas, y en esta cuestión musical desviste de todo este a veces elitismo y de todo este rollo pipipi de que muchas veces tenemos los músicos sin darnos cuenta, y él al revés dice, vamos a venir para aquí a pasarlo bien como pasaban estos paisanos y tal, y de repente toda esa, no sé, toda esa tribulación que hay disípase todo y simplifícase a venid para acá que vamos a pasarlo bien. Entonces, claro, igual está también ahí la cosa, que muchas veces nosotros en nuestra burbuja, que también y normal y es real, pensamos y damos por hecho unas cosas que a veces es mucho más sencillo que todo eso. Y que decir, oye, venir a la noche en danza, ¿por qué? Porque mola. Sí, Ya está. ¿Pero por qué? No, porque mola. Vete y ya te enterarás. Sí, Y déjate de estamos aquí salvando y el tal, y estamos aquí los últimos de Filipinas porque mira, estoy sacrificando mi vida por esta causa. Sí, joder, claro que sí, de puta madre, y estás enseñando a mucha gente y estás aquí, estamos tal, pero no, coño, también, no, yo voy, no haceme el harakiri allí, a pasarlo guay, a pillar un cebollazo y ala. Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a llamar las cosas por su nombre, que vas a un concierto, a salvar el mundo o a pasarlo bien. Yo voy a pasarlo bien. Yo estoy muy en contra del purismo precisamente por eso, Un porque poco, ¿no? creo que sí, aleja de la xente que se está metiendo agora de este mundo, ¿no? Que hai que dejarlos perrear. De hecho, estoy muy a favor de eso, dejarlos facer lo que ellos dé la gana, ¿no? Que yo entiendo que tú te criaste con un concepto y sabes mucho y quieres transmitirlo y quieres que la xente pues no fagas lo que te dé la gana porque yo sé cómo se hizo este Ibai y la paisana que me lo enseñó. Está muy bien, pero tienes que entender que a ti porque te gusta, a los demás estás metiendo ellos un rollo. Entonces, eso por supuesto veo lo importante, pero también veo importante que haya un poco de iniciativa de la gente de decir, bueno, me gusta mucho Rodrigo, voy a buscar porque seguro que hay más allá de similares, ¿no? Y consta en acta que yo estoy muy, muy, muy a favor de Rodrigo, del altavoz que está suponiendo para Asturias, el discurso que tiene, todas las cosas que dice en los medios nacionales, que es muy importante y se moja mucho, pero hay vida más allá, ¿no? Y creo que estamos un poco ocultándola o que no nos gusta tanto porque las cosas se mueven mucho por la estética. Cosa que también me parece importante, que igual teníamos que cuidar más la estética en el mundo tradicional y folk en general para poder llegar a más gente. Eso piénsalo mucho también. Iba a decir que al final esto del pasarlo bien pasa en lo tradicional, pero pasa en muchísimas otras escenas musicales. ¿Cuánta gente va a festivales, grandísimos festivales que nunca conoce a un grupo de los que toca? ¿Y por qué va? Uno porque por el postureo, otro por la moda y otro porque lo pasa bien y ya está. Pues puede ser que probablemente sea malo para la música. En cierta manera sí, en cierta manera no, porque de seguro que de mucha gente que va, pues esos días igual se pone la música en Spotify y algo calará. Entonces yo creo que también que toda esta fola que está viendo de Rodrigo, algo cala. O sea, igual nunca calen el 100%, pero con que calen un 10%, pues ya llevo, ¿no? Que cale
que traspase y que la xente lo sienta, quiero decir. ¿Alguna? Sí. Buenas. Bueno, no te falten ni saludos, pero la verdad, como decía Enar, la charla estuvo súper entretenida. Estoy a aprender todo el rato con vosotros, siempre, por individual y aquí en colectivo, y una pasada siempre estar con vos. Una reflexión non trúa que me supone a mí todo esto que estamos falando, porque estamos hablando de todas las nuevas escenas. Estamos hablando de Festival Yar, que todavía no fue, del Xota, que fue la semana pasada, de Drake, que acaben de nacer, como quien dice, aunque lleven unos años, pero que están empezando otra vez a retomarlo ahora. Tengo una duda de cuánta xente fue al primer Festival de Lorient. Non sé. O cuánta xente fue al primer concierto de Rodrigo Cuevas. O cuánta xente fue al primer concierto de Felpeyu, de Corquieu. Quiero decir, estamos falando o comparando lo que estáis haciendo vosotros ahora con xente que lleva 20, 30, no sé cuánto, no sé qué edición del Lorient ya este año, su puta madre para arriba. Claro, el tema es, ¿cuántos proyectos quedaron por el camino a los 5 años? ¿Cuánto morrió a los 3 años? Porque, joder, los 3 primeros años no tuve nadie, pues quedé por el culo y ahora voy a vender ropa alberska y a tomar... ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cuánto de necesidad de perseverancia tenemos en todos estos proyectos, sobre todo la gente más mozo? Porque, como bien dijo Rodri, o lo dejó caer aquí, mucha gente ya está quemado en esto, porque iba bregando la intemerata, sin sacar lo que era un objetivo sacar, ¿no? Y ayuda que siente mozo, siente nueva, venga, porque da nueva fuerza a ese fuelle que a lo mejor se estaba apagando, ¿no? A esa forna, pues metes un poco de aire y para que reviven los brases. Pero, ¿cuánto importante creéis que puede ser la perseverancia? Y de futuribles que preguntaba antes Xiku, ¿cómo os veis dentro de 10 años en esta brecha? 10 o 15. O sea, ¿cuándo se puede definir que un festival está instaurado y es referencia? Porque, y si vos veis bregando para que lo vuestro sea algún día referencia a ese nivel. Ahí vos queda. Yo igual, una cosa para que piensen y tal. Antes falóse de un festival que ahora mismo está perdido y que para mí era clave en que mucha xente tomamos conciencia y entramos en este mundo, que era el concierto por la oficialidad. Y era un escenario buenísimo. Aquí vemos muchísima xente desde los punkis hasta los folkis, electrónica, rap y tal. Y falten ese tipo de referentes, sí que son referentes que yo echen falta y que yo una pena que se perdieran. Aunque haya otros asemellados, no tuvieron el puxo que tenía ese. Y una pena. Que de xuro que de aí salían muchas cosas si lo hubiera. Sí, sí. Ya. Bueno. Yo acordéme mucho de los conciertos por la oficialidad porque ya que estoy muy de acuerdo contigo y era el día en el que se juntaba todo el mundo de todas las escenas y de hecho me consta porque yo muevome en realidad entre dos ambientes, por un lado el punky y por el otro lado el folky, ¿no? Y sé que muchos de los punkis conocieron todos estos grupos que ahora os gusten, porque ahora vamos a ver a Felpeyu porque nos mola Felpeyu, pero, bueno, a mí ya me molaba, ¿no? Pero ellos llegaron un poco de nueves, precisamente por estos conciertos, por el concierto de la oficialidad, porque hay jarana, porque toca Dixebra, porque voy a cantar el Mañana Fría a las 5 de la mañana y resulta que llega a las 11 por empezar a beber y encontréme allí con Narva, que vaya como me gustó, ¿no? Entonces, sí, creo que siguen haciendo falta un poco esos ambientes donde se mezcle todo, porque tal Maizu, que es un festival de referencia para todo el tema del rock y del punk, y es muy importante que esté ahí porque da mucha visibilidad a los grupos que hay en Asturias, ¿no? Y los que vienen detrás, aunque ya acabó el concurso de bandas, por desgracia, pero también es importante esos festivales que no hay, o yo por lo menos no tengo constancia, no es que se mezclen, bueno, quitando ese Mondo Fest, no es que se mezclen todos los estilos. Está muy bien, pero creo que el punk todavía no está muerto, ¿no? Y el folk, si lo dejamos ahí en una esquina, apartado para un nicho de mercado, puede llegar a morrer. Entonces, esa idea es muy buena. Si quieres... Respondí la pregunta. Sí, yo, por ejemplo, pues voy a decir, tema de eso, de perdurar de los proyectos y de las cosas, pues, y que al final no podemos olvidar que como un acto, como dijimos antes en muchos casos, y una mezcla de un acto de militancia y de un acto de amistad,
todo eso hay una cosa transversal que es la voluntariedad de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que para que las cosas duren, y no falo de perres, de que haya perres, y que al final, como decía un gran pensador gallego, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y vale más el vete querido en algo que hiciste y vete apoyado, que no el que te caiga al final una subvención de 60.000 euros y digas, ¡ay, qué bien, que tengo aquí tal! O un convenio o una subvención nominativa de un ayuntamiento para hacer no sé qué movida todos los años. Si al final tú mismo dices tú, ¿para qué y para quién lo estoy haciendo esto? ¿No? Entonces, por eso yo creo que de algo tan difícil y a la vez tan simple que les redes de sofito y el cuidarse unos a otros en lo que hacemos todos. Pero a nivel un poco pues de todo ese ecosistema. De todo ese ecosistema de que si no sé quién arranca un proyectín musical y no sé qué, y yo, joder, pues si puedo ir a verlo, por lo que decía también Celia, de bueno, voy, a lo mejor ahí estoy más aburrido ya de estar haciendo cosas y tal, y lo menos que me apetece era un concierto, pero bueno, si puedo dar al botonín y compartir, o no sé qué, o resulta que saca no sé qué puro remango, o saca no sé quién el otro, o lanza un proyecto para no sé qué, chico, con música asturiana, pues digo, joder, ¿qué me cuesta mostrar apoyo? Es que es tan fácil, estamos en un momento histórico que es tan fácil y tan expuesto todo, pero además para lo fácil, para lo bueno, porque que antes, joder, va 30, 40 años, pues para estar sofitando algo tenéis que estar pues o pagando cuotes, o diendo a pegar cartelos como... Falamos del concierto por la oficialidad. ¿Por qué acabó el concierto por la oficialidad? Por fatiga de la gente que estaba detrás. Es que no hay otra. ¿Y por qué? Porque tienes los medios que tienes, sí, vale, la gente, acordámonos todos muy bien de ello y de ir allá y de tal, pero eran un piñín de gente haciendo eso y moviendo eso, un piñón de músicos tocando por la causa, porque los grupos, no olvidemos que los grupos allí viven tocando gratis, todo el mundo, los grandes y los pequeños y los medianos. ¿Y por qué acaben esas cosas y acaben tantas otras y tal? Por fatiga social, además muchas veces yo pienso, porque y también, hombre, porque tú también tienes unas etapas vitales que no voy a estar eternamente organizando el concierto por la oficialidad o el concierto del festival del no sé qué, pero yo pienso que cuántas cosas más perdurarían y cuántas cosas más tirarían del carro, joder, es un poco arrimar el hombro todos, pero además partiendo de algo tan sencillo como la flechina esa del Instagram, pum, compartí. Ya no te digo, paga cuotes, sé socio, yo conozco mucha gente que es muy militante y sofiten a Cristo y pago aquí, pago allá y doy perras acá y voy al otro lado, voy a no sé qué, pero faltanos un poco eso, joder. Y esto ya a nivel que puede hacerlo cualquiera. Pero oye, que el otro día tuvimos en el encuentro de la laboral de músicos profesionales y pasa un poco como el Concilio de la Gaita. ¿Dónde estaban los músicos profesionales? ¿Sabes tú y yo, estaba David, estaba Edu, estaba gente... ¿Pero cuántos músicos hay en Asturias? ¿Me quieres decir de verdad que no hay gente profesional en Asturias que este evento y para ellos? ¿Dónde están? Entonces, claro, ¿cómo vas para una entidad pública a decir, no, hay que posar aquí no sé cuántos millones de euros porque hay que mover, hay que... Pero un poco... Ni para eso somos capaces, ¿no? Entonces, joder, para mí la crítica y es esa, y que el asturiano y un yobu para el asturiano. O sea, como concepto, somos el propio cáncer de nosotros mismos por eso, porque no somos capaces de eso. Entonces, joder, si un llamamiento a eso puede valer que alguien y cambie algo en la cabecina de decir, oye, no, voy a salir de mi gueto y decir, oye, voy a sofitar a esto que... Yo, mira, otro compañero de la música también, el otro día hablando de cosas de esas, que es verdad que yo soy muy visceral para esto y para otro, decía, yo intento sofitarlo todo, gústeme o no, porque están haciendo. Y compártelo, y no me gusta, no voy a escucharlo, porque hay que no me gusta, pero, oye, están haciendo, y hay que sofitar. Y hostia, pues digo, si hiciéramos todos un poco lo mismo. Soy una persona que es bastante sistemática en eso, pero bueno, y músico. No, yo sofito y no necesito que me guste para sofitar. Digo, hostia. Y no necesito, evidentemente, no necesita estar tocando en ello para sofitarlo tampoco. En el acto, o tener que actuar, oye, que yo salgo por una esquinina 5 minutos, entonces ya justifico la difusión, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de eso. Y yo creo que eso sería motor de tantas cosas, de asociaciones, de colectividades, de escuelas, de tal, el decir, hostia, estoy haciendo esto, y ingrato, y jodido, y tal, pero hostia, y que tan animándome. Y no tan viendo a ver dónde trompico mínimamente para pegarme la hostia del otro lado a ver si vuelco. Hostia, pues eso
Y es tan fácil que a veces pensamos eso, ¿no? Siempre pensamos, joder, el eterno discurso plañidero de es que el apoyo institucional, es que el apoyo institucional, es que muchas veces que caemos en ese mantra. No, el apoyo institucional no, el apoyo del lado. Digo, oye, anima a Celia a que siga ahí, oye, tenéis que seguir ahí, tenéis que grabar, tenéis que tal, o a Santi, me cago. Pues joder. Y eso ya es gratis, ¿eh? Eso ya es las pocas cosas por las que no nos van a cobrar. Y no creo que vayan a poder cobrarnos por ahí, de momento. Entonces, bueno. Bueno, el tiempo nos obliga a tener que ir cerrando, ¿eh? Sin querer interrumpirte, pero No. muchísimas gracias, Rodrigo Joglar, Celia Corrales, Santi Galguera, Xico Ariza, por facilitar este punto de encuentro donde han salido muchísimas cosas en un mapa que la verdad que es muy complejo. Yo cuando se escuchaba extrapolaba a otras músicas, a otras realidades, porque realmente hay cuestiones que habéis sacado que se pueden relacionar muy fácilmente con otros ámbitos, ¿no? Entonces, desde luego son cuestiones a reflexionar y a tratar de mejorar. Y muchísimas gracias, por supuesto, por toda vuestra asistencia, y recordaos que mañana continuamos, en este caso, con una tarde en danza que empezará a las 8 de la tarde, y que traerá con nosotros a Pandereteros de Onguaño y a Seis Reales. Así que animaros a que nos acompañéis y a que bailéis con nosotros. Gracias.